El dolor, una experiencia sensorial y emocional asociado con el daño tisular real o potencial, es un mecanismo que actúa como un sistema de alarma del cuerpo para alertar sobre una lesión o problema de salud. Pero, ¿qué diferencias existen entre el dolor agudo y el crónico? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Podemos sufrir dolor sin daño? Dado que no estoy en posición de arrojar información certera y la realidad es una mera interpretación de nuestros sentidos, al menos intentaré aproximarme a ella bajo tu punto de vista. Encarna, Espuña, bien hallada. Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu estudio y en este maravilloso podcast. Muchísimas gracias. La verdad que cuando contacté con... ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Después de que te he dicho que soy más mayor que tu madre, vas con un poco de apuro. Sí. Lo tenía que haber preguntado previamente, pero... Sí, puedes. Recuerdo que cuando contacté contigo, lo hice, hombre, evidentemente, esperanzado, pero que fuese en tan corto espacio de tiempo y que con esta celeridad que se ha presentado esta ocasión, la verdad que me sorprendió gratamente y es un verdadero honor el tenerte aquí en el programa. Porque me gustaría a lo mejor bienaventurarme a poder llegar a decir que eres una de las mayores referentes con respecto a lo que es la comprensión, tratamiento y reversión del dolor crónico de nuestro país. Sí, y espero que allende fronteras también en todo el mundo iberoamericano. Y no digo latinoamericano, sino iberoamericano. O sea que tienes cuotas altas, sí, por las que quieres incluido luchar. el mundo luso, sí. Yo, la verdad, agradecido enormemente que desde este espacio, y quiero también poner un poco en situación a la audiencia. Y es que esto no va a ser una entrevista al uso. Evidentemente, quiero que quede claro el mensaje que tienes que transferir, porque estás abanderando un movimiento vital, porque por lo que he visto, corrígeme, en algún dato sí puedo colear, como te decía antes de grabar, actualmente el 27% de los adultos sufren dolor crónico. Es un porcentaje muy elevado. Y puedo decir en primera persona que es un infierno experimentar en tus carnes algo de esas características, y por eso te decía que no es una entrevista al uso, porque aunque queremos lanzar y entender en profundidad el mensaje que abanderas, estás enfrente de alguien que está viviendo en primera persona esa situación a 3 días escasos de ser intervenido a nivel quirúrgico de una estenosis de canal. Así que gracias también por eso. Gracias a ti por tu valentía de traerme y hacer esta entrevista en estas condiciones. Es todo una especie de laboratorio humano, un laboratorio humano, un laboratorio de, ok, lo vamos a sentir, lo vamos a vivir, no solo vamos a hablar de ello. De hecho, te he dicho antes de empezar a grabar que total libertad para incluso hacerme preguntas, porque aunque hablaremos más adelante de esa terapia que has desarrollado de reversión del dolor, para aquel que a lo mejor no te ubique, Encarna, ¿cuál es tu background? Porque yo empecé a bichear en mayor profundidad y aluciné con el bagaje profesional que tienes. Wow, pues fíjate, lo que hace, todavía que me colé, algo de síndrome del impostora, ¿no? Porque yo no me siento con un background especialmente, no sé, pero sí, yo vengo, a ver, para no estar aquí en plan falsa humildad, ¿no? Porque tampoco es verdad, sí que, que tengo años de vida vividos y sobre todo años de carrera y años de formación y sobre todo porque he sido siempre una curiosa, a mí me ha divertido estudiar. Yo lo he pasado bien. No es una cosa que era un suplicio. Yo tengo una curiosidad innata y bueno, la verdad es que desde bien jovencita he sido un poquito precoz, incluso en todas esas cosas, pero sobre todo me ha llevado la curiosidad, la innovación, y me ha tocado innovar y ser vanguardia en un par de áreas. Primero de la que vengo, ¿no? Primero yo parto de la espinología. Yo me fui a Estados Unidos recuerdo el día de Navidad de 1979 a hacer una formación en quiropráctica, nada menos con un fabuloso, grandioso, digamos, referente en el mundo norteamericano de la quiropráctica, que es el doctor Reginald Gold. Este hombre que tiene todo un movimiento y toda una corriente, que lo nombras ahí en Estados Unidos y te dicen, wow, tú estudiaste con el mismísimo Gold, porque ahora es como, ¿sabes?, con las personas, estos referentes que luego mueren, como fue Sarno, ¿no? Con el cual, pues por cierto, no he tenido el placer, pero con Gold sí. Total, a lo que voy, que mi background viene desde entonces y ya en aquel momento vanguardia, porque yo me fui con 20 años. Y claro, eso ya me abrió muchas puertas, ya me deja una impronta, un sello. Regreso a España
ya siendo vanguardia de algo interesante que aquí no se conocía. De hecho, digamos que en aquella época, te estoy hablando de los 80, mitades de los 80 cuando regresé, ya era como ser una charlatana, porque era vanguardia de algo que ahora hay escuelas y universidades, college de quiropráctica en España, puestos al mismo nivel que, por ejemplo, la fisioterapia, y nadie se extraña de eso. Y tienes en cada esquina un centro quiropráctico. Pero cuando yo empecé era un perro verde. Y ahora, con la terapia reversión del dolor, me ha pasado exactamente lo mismo. Pero esto es una hoja de doble filo, ¿no? Por un lado, ser vanguardia es una maravilla para personas curiosas, dopaminérgicas y aventureras como yo, en la aventura intelectual, ¿no? Porque luego en la aventura física, pues no soy capaz de irme a escalar el Everest, o sea, me moriría de miedo. Pero sí, una aventura intelectual sí que me interesa. Total, que ahora, ya de mayor, que digo yo, me he vuelto a meter en otra vanguardia, en otro avance, del cual, lo mismo que con la espinología, yo no creé aquello, sino que lo desarrollé. Y con la terapia reversión del dolor, yo no he inventado la rueda, pero he desarrollado una manera de utilizarla tremendamente práctica, protocolizada, sistemática y sobre todo para los profesionales. No sabes el agradecimiento que recibo de su parte, porque un profesional de la salud, sobre todo lo que quiere son protocolos que estén contrastados y que le den seguridad. Y eso, pues, es algo que encuentran cuando se forman conmigo. Y no tienen que pasar por todo lo que yo he pasado de años de ir quitando toda la paja del heno y decir, ok, esto es lo que funciona. Así es que ese es mi background profesional. O sea, 2 vanguardias, y a veces pienso que, no sé, antes de acabar en esta fase, pues igual me toca una tercera, porque dicen que no hay 2 sin 3. Claro, tú te vas a Estados Unidos, espinología, vuelves y te formas como fisioterapeuta. Sí, también. Quiropráctica. Osteopatía. Osteopatía. En la Universidad de Valencia. Sí. Osteopatía, perdón, sí, Sí. exacto. Luego la parte docente como profesora. Sí, profesora asociada en la Universidad de Valencia y un tiempito corto en el CEU San Pablo, sí. ¿Qué tenemos que saber de tu historia para entender a lo que te dedicas? Pero más a lo que te dedicas, porque lo he escuchado en varios sitios, ¿cuándo te hace clic con respecto a el abordaje de lo que es el dolor? A ver, hubo un momento crucial. Bueno, para empezar, para entender en qué terreno se planta esa semilla, es que yo también en mi práctica profesional tenía muchas contradicciones y muchas cosas, bueno, como la tienen todos los profesionales que me están escuchando, tanto de la fisioterapia, de la traumatología, de la psicología, de la enfermería. Todo el mundo se pregunta por qué ciertas cosas, ciertas personas con este daño no tienen dolor y otros sin daño tienen dolor. O sea, yo veía cosas que decía, ¿esta persona cómo puede caminar? Pero yo no le decía nada. Veía esa resonancia y digo, pero si se está quejando de la pierna derecha y donde tiene esto es en la izquierda, pero... Y esta persona, o sea, veía cosas que no veía solución. Y yo misma he tenido durante 22 años, de hecho por ahí en algunos momentos 10, pero luego cuando me he sentado a hacer el cálculo, he estado 22 años también con un dolor, digamos, persistente. Yo ahora lo llamo disfuncional más que crónico, porque crónico trae mucha confusión, pero luego aclararé eso de qué significa. Sí, porque además a mí me interesa personalmente. Sí, crónico, por desgracia ahora la palabra crónico se confunde con incurable, ¿no? Y se piensa que crónico tiene que ver desde aquí hacia atrás, o sea, el tiempo que lo llevo padeciendo hacia atrás, no el tiempo que me queda por padecerlo hacia adelante. Entonces se confunde. Entonces, y aparte de que hay dolor disfuncional también que se presenta de manera aguda, o sea que lo perfilaremos si es que da tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo que venía era a la pregunta de en qué momento ya hago el switch. O sea, que yo ya preparada, un terreno fértil, abonado, compostado para que yo hiciera ese switch, ya lo llevaba desde hace tiempo. Entonces, lo fundamental fue cuando mi madre se demencia. Mi madre, además de yo misma, como te decía, que también he padecido dolor durante mucho tiempo, ella era mi cliente número 1 desde que me formé como espinóloga, ¿no? Porque, bueno, estaba la mujer fatal y cada 2 por 3 venía a mi clínica. Ya te digo, la tenía todas las semanas. Y además era mi cliente, la persona que más creía en mí, que más me ha apoyado, también mi padre, ¿no? Pero bueno, yo con más proximidad hacia mi madre, que era la que más veía. Mi padre mucho más fuerte, desde luego, pero mi madre siempre estaba allí. Y claro, yo cuando veía sus resonancias magnéticas y veía cómo estaba,
pensaba, Dios mío, no me extraña, si es que lo tiene todo, es un compendio de anatomía patológica, de traumatología, por Dios, estenosis, toda clase de hipercifosis, osteoporosis, hernias de disco, desgaste, aparte de tener otro montón de problemas de orden más sistémico, ¿no? Como problemas hepáticos, en fin, hipertensión, hígado graso. Bueno, era un compendio de cositas que no te matan, pero que te hacen la vida un poco difícil. Entonces, claro, la tenía cada 2 por 3. Y yo pues entendía que estuviera así, según la información que tenía antes y que tienen igual en este momento cientos y miles y millones de profesionales de la salud todavía, que no han actualizado la información en cuanto al dolor, porque es muy reciente. Estamos hablando en el 2020, cuando se cambió la definición de dolor por la IAPS, la International Association for the Study of Pain, que es como decir la OMS, pero del dolor. Ahí hubo un cambio radical y en el 21 se le da el premio Nobel a un investigador sobre el dolor, Arden Patapoutian, que describe claramente el dolor es una emoción. O sea, ya no estamos hablando del dolor como impulso nervioso, sino como un constructo de la mente, como es la emoción. Entonces, a lo que voy. Es algo muy nuevo y no todo el mundo lo ha actualizado. Y yo lo actualicé porque en mi vida personal, mi madre cuando se demencia, todo ese dolor, o sea, cuando entra en demencia, todo ese dolor desaparece, ya no se queja, es más, no tiene ninguna voluntad, es que ni comería, ni pediría nada, y sencillamente podía estar en cualquier postura que antes hubiera supuesto un suplicio horrible y días enteros de estar adolorida, y sin embargo estaba así con una cara como de, ¿cómo llamaría yo?, de nirvana, pero a la vez completamente ausente y sin dolor ninguno. Al punto que a veces teníamos que decirle, mira, vamos a cambiarla de posición o vamos a decir que se levante, vamos, porque lleva ahí horas y, ¿sabes? Estaba sin dolor ninguno, porque no tenía la consciencia que tenía antes de demenciarse. Entonces, claro, ahí yo dije, la mente tiene algo que ver en esto. Entonces, eso fue lo que me detonó a empezar a formarme, a buscar las fuentes, y me fui a buscar al doctor Sarno, que ya se había jubilado, y le pedí irme porque él falleció, creo que me perdonen nuestros oyentes, no recuerdo si fue en el 17 o el 19, en el 17 debió ser. Bueno, no me acuerdo cuándo falleció, pero sé que yo intenté ir a formarme con él, pero ya se había jubilado. Y sí que su mano derecha, el que, digamos, heredó, porque él era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Y tenía consultas externas, digamos, como cualquier médico tiene consultas externas, y él era médico rehabilitador. Y yo le pedí y me dijo, no, digamos, mi sustituto, mi heredero, no sé cómo se llama, su discípulo. Su discípulo. Ay, Dios mío, para decir la palabra discípulo. No, faltaría. Su discípulo, efectivamente. Su discípulo fue y él pues me lo facilitó. La verdad es que aquí públicamente se lo agradezco porque fue de una gentileza al decir, no, vente para acá, te sientas aquí en la clínica, o sea, allí, sentado con él en la clínica atendiendo pacientes y en las charlas que él daba. Bueno, la cuestión es que ahí fue cuando yo saqué de mi estantería el libro de John Sarno que había conocido tiempo atrás, pero que no me había atrevido a profundizar, porque yo me decía a mí misma, si esto es verdad, no puedo seguir trabajando como trabajo. No puedo. Entonces, claro, cuando a mi madre le pasó eso fue cuando dije, no, Encarna, ya no puedes seguir contándote milongas, tienes que buscar la manera de formarte en esto y trabajar desde aquí. Y ese fue el inicio de ese periodo. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil cuestionar no te imaginas, todo tu fácil, aprendizaje durante tantísimos años, el enfrentarte a todo eso. Porque al final tú estás trabajando y operando desde un conocimiento y de repente ves, observas, porque eres muy observadora y muy detallista, es decir, aquí hay algo que no me han contado o que no conocemos. Que no conocemos, claro. No es que alguien, yo quisiera salir de esas
teorías conspirativas, ¿no? De que es que no nos dicen, es que no nos cuentan, es que no nos educan. No, es el proceso de la sociedad, de la vida. Claro. O sea, vamos actualizando nuestra información, nuestros conocimientos, nuestros chismes como esto, los actualizamos. Sí. Uno se pasa ya, yo ya no estaría ahora con aquel móvil del tecladito mecánico. O sea, es que... Y lo mismo pasa con la ciencia. Fíjate que, por ejemplo, la penicilina, algo conocido por todo el mundo, ¿no? Sí, que se ahora... descubre por Fleming, más o menos, que me perdone si no me acuerdo de la fecha exacta, más o menos en 1928, y resulta que el conocimiento profundo, verdadero y de saber qué estamos usando tiene lugar más o menos por el 1965. O sea, desde que se descubre hasta que su aplicación con 100% de saber qué, ostras, tarda unos años. Pues lo mismo está pasando con el Las dolor. operaciones de corazón también, que antiguamente, por ejemplo se hacía en canal y ahora mismo una operación, pues, dice, ostras, si es que... Para ponerte un stent, exactamente. Antes, para extirparte una vesícula, te abrían la tripa de arriba abajo y ahora es una laparoscopia. En fin, la ciencia evoluciona, pero desde que las primeras investigaciones en laparoscopia o en los antibióticos se realizaron hasta que su aplicación es plenamente conocida, pasa un tiempo. Y está pasando exactamente lo mismo con el conocimiento del dolor. Venimos de una información en la que se creía que era un impulso nervioso, que como el tacto, si yo me toco aquí, hay un impulso de presión con un nervio que se llama aferencia, o sea, un impulso sensitivo que envía esa información al cerebro, la decodifica y envía una supuesta eferencia que proyecta en la conciencia la experiencia de tacto. Actualmente todo eso se ha caído, porque para empezar el cerebro no es reactivo, sino que es predictivo, es primero motor y luego sensitivo, y yo cuando estudié fisioterapia, y más la fisioterapia pediátrica que yo estudié, era primero sensitivo y luego motor. Y es al revés. O sea, eso está haciendo que se caigan los pilares con los cuales está sostenido toda la neurología. Entonces, claro, que te vengan y que te quiten el suelo es muy incómodo cuando estás trabajando. Y sobre todo en una profesión como la fisioterapia o la osteopatía o la quiropráctica, que son más o menos se mueven en el ámbito de lo privado, mayormente, ¿vale? Que te digan esto que te está dando de comer, que te está dando de comer muy bien, que te está dando una vida estupenda y maravillosa, resulta que has de soltarlo y pasar otra cosa, pues hombre, yo entiendo que es un poco duro, aunque se puede hacer un petering out, ahora no me sale en castellano. Un viraje. Un modulado, ¿no? Sí. Se puede ir poco a poco modulando, cambiando pero añadiendo, por ejemplo, información menos noceba, que es decir, una persona, yo no sé cómo puedes estar con esto, tienes una espalda de un hombre de 80 años. Dios mío, eso se podían ahorrar ese comentario. De hecho, me gusta que estés hablando de esto porque iré contando también algunos pequeños detalles de todo mi bagaje y de mi historia, si puede servir también para la audiencia, porque ya que vamos a hablar del dolor. Pero antes de continuar, la pregunta del millón. ¿Qué es el dolor? Vamos a llamarlo, es un qualia, es una experiencia humana, es una experiencia vital, algo que es una interpretación de peligro o amenaza. Y para que un ser humano, una persona, haga una interpretación, ha de haber una mente que interpreta, ha de haber un sujeto, ha de haber un bagaje de información, ha de haber una matrix, nosotros lo llamamos un modelo interno, toda una serie de constructos y de condicionamientos biopsicosociales que constituyen nuestra maleta de aprendizaje, pero no aprendizaje consciente, de todo lo que se va grabando, desde aprendizaje de a qué sabe el aguacate hasta el aprendizaje de que eso que está pasando ahí es una puesta de sol. ¿Sí? Todo eso, de ese modelo interno, nuestra mente saca valoraciones de peligro o amenaza y el dolor es algo, es un qualia, es una experiencia en la cual interviene nuestro psiquismo, nuestro modelo interno, que valora peligro o amenaza. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento del dolor bien hecho es la mente y no los tejidos. Y hasta ahora tratamos los tejidos confundiendo el dolor, el qualia, la experiencia de dolor, con el daño. Los tejidos se dañan de muchas maneras, por desgracia. Pero el dolor es otra cosa, es una experiencia de la mente, mientras que el daño es una experiencia, es algo que le pasa al cuerpo, como quemarse, cortarse, infectarse, deteriorarse, rasparse, pelarse, congelarse.
hay daño por el que el propio sistema inmune se come a los propios tejidos del cuerpo equivocadamente, como en las enfermedades autoinmunes, o al revés, como en el cáncer, que el sistema inmune no se entera y se desarrolla ahí una república independiente que te lleva la vida a crisis o posiblemente a desaparición. Entonces, claro, hay muchas maneras en que los tejidos se pueden dañar. Eso es así. Pero hasta ahora confundíamos que yo tenga un daño con yo tengo un dolor. El dolor es lo que la mente hace con toda la información que hay en la mente. Y no solo la información de daño, que también, sino la información que viene de las imágenes, de las emociones, de las creencias, de todo lo que conforma nuestro modelo interno. Entonces, claro, ese pegamento, ese creer que eran la misma cosa, es lo que está haciendo que todavía se esté tratando equivocadamente, yo diría obsoletamente, porque no hay un error intencionado, hay simplemente, como lo que hablaba de la penicilina, desde el 27 o 28 hasta el 65, pues hombre, estamos todavía utilizando información del dolor antigua y la IAPS en el 20 la cambió completamente y la describió como una experiencia sensorial y emocional, no un impulso nervioso. Entonces, claro, ¿qué han hecho mis mentores y mis profesores y la gente con la que yo me he formado? Han utilizado esa información, digamos, de la investigación, la han trasladado a la clínica. Pero no solo la han llevado a la clínica, sino que la han testado clínicamente con lo que se conoce por ensayos clínicos aleatorizados, que es el golden standard, o sea, lo más alto que hay en investigación, que es tener un grupo experimental y un grupo control. Han visto si esas aplicaciones clínicas funcionan y funcionan contrastados con otro grupo en las que se les hace creer que están haciendo eso o no hacen nada de la intervención clínica, y se contrasta el no hacer nada, o sea, la naturaleza, dejarla por sus propios medios, sería como un placebo, con la aplicación. ¿no? Claro, porque efectivamente si voy a cobrar, sea en la privada o en la pública, por algo que voy a intervenir, me he de asegurar que dejando a la naturaleza haciendo su trabajo no va a dar lo mismo, porque entonces estoy timando a la gente. Claro. Si voy a cobrar por una intervención, y aunque sea en la medicina pública también se cobra, ojo que mucha gente cree que eso es gratuito, si voy a poner un precio a eso, tengo que saber que dejándome a mí sola, que evolucione el proceso, lo que se llama la evolución natural de la enfermedad, no va a dar lo mismo, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y te digo que hay fármacos e intervenciones quirúrgicas, médico-quirúrgicas, que están con un porcentaje sobre el placebo muy ridículo, y las técnicas que nosotros utilizamos, que son más de psicoeducación, están muchísimo, o sea, lo doblan o lo triplican lo que procedimientos farmacológicos y médico-quirúrgicos están ofreciendo en este momento. Y no por engañar a la gente, ojo, sino sencillamente por no actualizar la información. Y no se está actualizando la información por un devenir natural de la sociedad. Las cosas como esta tardan un proceso. Y si además vivimos en una sociedad que hay una farmaindustria muy potente y mucho dinero detrás, pues hombre, cuesta un poquito más. Con el lobby farmacéutico, bueno, ya lo hemos visto, después con la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el que observe un poco... ¿Pero dónde no hay un lobby? ¿Hay lobby en todas partes? Sí, entonces sí. Simplemente aquí tenemos las de cortar y las de ganar el público, o sea, los usuarios de base. Cosas como las que tú y yo estamos haciendo esta tarde van a hacer que la gente despierte y exijan al profesional de la salud, oiga, a mí no me dé el tramadol, a mí hágame o aplíqueme un programa para la reversión del dolor, que sé que es algo que tiene que ver con la mente. Y aunque yo tenga daño, ponte tú, lo que sea, que tenga una estenosis, una hernia, lo que sea, intervéngame en eso cuando tenga que intervenir, pero yo a lo mejor, si no tuviera este dolor, probablemente ese daño lo dejaría que la naturaleza haga su propia evolución. Recuerdo cuando contactamos, una de las preguntas que me hiciste, si tuvieras daño, ¿te operarías? Y yo te dije rotundamente no, evidentemente. Si me opero es por eliminar y suprimir el dolor que tengo actualmente. Te pregunté exactamente, porque aquí has tenido tú un pequeño lapsus. Ah, puede ser. Sí, te lo corrijo. Te pregunté, si el dolor se te fuera, ¿te operarías? O sea, si no tuvieras dolor, ¿te operarías? Porque daño tienes. Tienes una estenosis. Sí, cierto, ¿vale? cierto. La pregunta fue, si no te doliera, ¿te operarías? A pesar de tener daño. Cierto. Ahí tu intervención, claro, me lleva a intervenirme el hecho de no tener dolor. Claro. Efectivamente. La búsqueda de no La tener búsqueda dolor. del alivio del dolor. Bien, entonces yo aquí alto y claro digo que muchas intervenciones así, muchísimo público que se interviene quirúrgicamente para evitar el dolor, podría ser evitado, ¿vale? Simplemente con una intervención
como la terapia de reversión del dolor. Eso no significa que el daño que hay en los tejidos, el cirujano o el procedimiento médico quirúrgico o médico del tipo que fuera, se tuviera que hacer. Pero probablemente bajaría mucho ciertas intervenciones y que también aliviarían y rebajarían las listas de esperas y la cantidad de overbooking que hay en atención primaria y en urgencias hospitalarias si la educación con el dolor. Y la educación no significa solo educar para que comprendas, sino darte herramientas como para que no lo sientas, porque por mucho que comprendas la fórmula del agua, no te calma la sed. Comprenderla intelectualmente no calma la sed. Hay que sentir el no dolor, hay que sentir el bienestar. Cuando lo sientes, entonces ya puedes ya puedes actuar en consecuencia. Totalmente. Y entonces tomas decisiones desde otro lugar y a lo mejor tienes más paciencia para dejar que ese daño se repare o no, para acudir al quirófano desde otro lugar, sin miedo, sabiendo, confiando en la naturaleza, confiando en las manos de él o la cirujana que te va a intervenir y esa intervención sabemos, porque se rebaja el miedo y con lo tanto la ansiedad va a ser mucho más exitosa, el sistema inmune va a funcionar igual, vas a hacer una reparación, o sea, los macrófagos y todo el tejido de reparación, si no hay miedo, porque el miedo activa el sistema simpático y el sistema simpático es el antagonista del parasimpático. El parasimpático es el que se encarga de la regeneración de los tejidos. Y cuando hay miedo se activa el simpático y el simpático está al consumo de energía, no al disfrute de la vida como el parasimpático. Entonces, se podrían hacer preparaciones de la gente para que entrara a esas intervenciones de otra manera. O incluso personas que están sufriendo procesos como un proceso oncológico que es durísimo, podrían recibir quimio, radio y todos los procesos oncológicos necesarios, pero con una preparación para el dolor diferente ya desde muy al principio del proceso, de manera que no tuvieran tanto pánico al dolor. O sea, se podría hacer un trabajo increíble. De hecho, creo que se va a hacer y que dentro de unos años, cuando alguien dentro de 5 años, ojalá solo 5 años, escuche este podcast, diga, uy, ¿este podcast de cuándo es? Que esta gente hablaba del dolor de esa manera, cuando ya esto ya no existe. Cierto, con el paso de los años. Hay algo que has comentado que me ha resultado súper interesante y es, hay gente, además, que tiene espaldas destrozadas supuestamente, pero no arrojan clínica. Exacto. Y otras personas que, por lo que sea, como es mi cuestión, ¿vale? Tengo una ligera estenosis y desde el minuto 1, la primera profesional de los 7 que he tenido que pasar, que me dijo que sobre el papel, sobre la resonancia, eso era imposible, que me generara ese dolor y eso pues me ha llevado a todo este periplo que no solo deseo de corazón a nadie, porque está siendo un infierno, ¿no? ¿Cuánto de cierto puede llegar a ser un caso como el mío? Porque para mí es tan real como que estamos uno enfrente del otro. Claro, es Yo que lo percibo como tal. Claro, es que nadie está negando tu estenosis, ¿eh? El problema es No, claro, por supuesto, pero quiero decir el problema es cuando asocias, cuando haces una asociación de causalidad en vez de correlación. Tu estenosis y el dolor ocurren en paralelo, no son causa la una de la otra. Hay estenosis que cursan sin dolor. Exacto. Y estenosis que cursan con un dolor horrible y el dolor se tendría que tratar como dolor y la estenosis como estenosis. Lo que yo digo que está equivocado y el tiempo lo está demostrando y la ciencia es que para que se te vaya el dolor te han de intervenir de la estenosis. El dolor es una cosa y la estenosis es otra. Eso no quita que la intervención en la estenosis, y eso ya es criterio de tus cirujanos. Y esos son los que tienen que decidir, hayas visto a 1 o a 70. Si una dice no, perfecto. Y si el otro dice sí, perfecto también. Ahí depende, o sea, una te dirá, no, yo esto no lo operaría, y otro te dice, yo sí esto lo operaría. Me parece muy bien. Esos son criterios de los cirujanos, yo no puedo entrar ahí. Sí, claro, por ¿vale? supuesto. Pero en lo del dolor sí. Yo te digo, el dolor, tengas estenosis, tengas cáncer, tengas, no sé, ya no solo el dolor, porque también trabajamos con otros síntomas disfuncionales. Bueno, migrañas, ¿no? También. Sí, las migrañas, los tinnitus, el colon irritable, en fin, entraremos luego en los otros, pero ahora centrémonos en el dolor para no dispersar mucho a la audiencia. El dolor se trata, nosotros con la terapia de reversión del dolor tratamos el qualia, la experiencia de dolor, como lo que es una valoración de peligro o amenaza por parte del modelo interno de una persona que ha de estar además consciente, no dormida, ha de estar en vigilia. Entonces, nosotros tratamos el dolor. Ahora bien, que a ti se te necesite tratar la estenosis, muy bien.
que te la traten, pero yo no voy a opinar sobre si es operable o no operable esa estenosis, Claro, porque claro. eso es materia de tus cirujanos, Ujú. de quien ha estudiado para eso. La mía es resolverte ese dolor. Yo sí te puedo resolver ese dolor, no la estenosis. Es diferente. Ahora bien, el médico que asocie que la estenosis va a hacer que desaparezca tu dolor, ahí sí, eso sí que lo puedo defender, porque no tienen nada que ver, son dos mundos aparte. No tienen nada que ver. Hay veces que puedes estar dañado Ujú. y se activa la experiencia de dolor, pero se activa por una valoración de peligro o amenaza, porque hay gente, y a ti te habrá pasado, yo mismo el otro día te comentaba que me había algún cristal me había clavado en el Sí, dedo cierto. y no me había enterado, y solo veía que tenía una rojez muy grande. Digo, caray, esto ha tenido que entrar profundo porque hay mucho rojo, hay mucha infección, hay mucho sistema inmune acudiendo ahí Ujú. y no me dolió. O sea, nos podemos dañar, pero horriblemente, y no tener la experiencia de dolor, porque es algo que depende de la mente. Mira, te voy a poner un caso que está documentado en un libro que, si a algunas personas les interesa, lo pueden leer. El libro se llama The Painful Truth, de un médico o biólogo inglés, no me acuerdo el nombre, luego si acaso lo buscamos, lo puedes Ujú. poner luego en las referencias del podcast. Claro. Pero este hombre habla de quien realmente yo quiero hablar, de un tal Richard Beecher o Robert Beecher. Bueno, que me perdonen por el primer nombre, por el nombre de pila, el que sí sé que es el apellido es Beecher. Bueno, este señor era un médico recién graduado, recién terminado la carrera, cuando le tocó irse a las playas de Anzio en la Segunda Guerra Mundial en el desembarco de los aliados. Este señor estuvo allí muy jovencito, en la cabeza de puente que hubo en esa playa, que ya sabéis que fue horrible, como lo de Normandía. Entonces, él estaba recién. Pero ahí tenía un protocolo, ¿ves? Lo que hablábamos al principio. Él tenía un protocolo. Y en ese protocolo, cuando llegaban los soldados heridos, con las tripas fuera, los brazos destrozados por las granadas, las minas antipersonas, los bombardeos, o sea, imagínate lo que debió ser aquello. Cuando la gente y los soldados llegaban destrozados a ese hospital de campaña, él tenía como protocolo preguntar, ¿te duele? Si el soldado decía, me duele, le ponía morfina inmediatamente. Si decía, no me duele, pasaba al siguiente paso del protocolo. Bien, este señor, que tiene, además es un especialista en dolor, uno de los primeros especialistas en el estudio del dolor, este hombre del que hablo, Beecher. Bueno, a lo que voy es que el 70% de los soldados que llegaron a esa playa dijeron que no tenían dolor, con las tripas, los brazos rotos, explotados por las minas. El 70%. El 30% sí que lo tuvieron, pero el 70% no. Sin embargo, este hombre ya más mayor, que ya te digo que es un gran profesor y gran investigador en el tema justamente del dolor y conferenciante internacional, y me perdonáis porque todavía no sé si sigue vivo porque debe ser muy mayor, yo lo que conozco son sus estudios, este señor luego como médico en un hospital, y ahora perdonadme de nuevo porque no tengo el dato, no sé si fue Boston o Chicago, pero también una gran ciudad en Estados Unidos donde entran muchos heridos de bala, muchos heridos de la construcción, en fin, mucho herido en puestas de urgencia de hospital. Él preguntaba el mismo protocolo. ¿Te duele? Ponía morfina. ¿No te duele? Segunda parte del protocolo. El 70% al revés. Aquí el 70% decía que sí que le dolía. Él se hizo la pregunta, ¿cuál es lo que marca la diferencia entre que el 70% de los soldados con los brazos destrozados, las piernas, las tripas fuera en las playas de Ancho dijera que no le doliera? ¿Con daño? No. Ríete tú de tu estenosis. Con daño no, muchísimo daño. Es la mente. La mente de esos soldados sabía que la guerra se había terminado para ellos. Estaban ya a salvo. Wow. Estaban a salvo. Volvían a casa. ¿Sabes? En cambio, las personas en esa ciudad de Chicago o de Boston seguían con esa inseguridad. El problema que desata, o sea, la valoración de peligro o amenaza que hay en nuestro psiquismo es la que hace que se active el qualia, la experiencia de dolor en nuestra consciencia. No tiene nada que ver con la cantidad de daño que hay en los tejidos. Y ningún profesional de la salud, desde el cirujano más aguerrido y de trasplantes o de columna o lo que sea, hasta el enfermero o enfermera más de, yo qué sé, de atención primaria, saben y se encuentran con eso. Gente con un daño horrible que no le duele y gente con nada y les duele mucho. El dolor no depende del tejido. Puedes estar hiperdañado y ese daño hay que tratarlo, pero el dolor pasa por otro lado. Hay que tratar el miedo. Eso me hace plantearme la siguiente cuestión. Después de esta historia que desconocía y me ha dejado
impactado. Te veía los ojitos, sí. No, me encanta. No, es que yo soy como un niño pequeño, ¿eh? Los años pasan, pero yo... está flipando. Sí, me fascinan. Y más cuando contáis historias y lo hiláis, ¿no? Con el caso en cuestión, me flipa. O sea, ¿qué impacto tiene el aspecto, el ecosistema donde nos envolvemos a nivel cultural, a nivel de comprensión de las circunstancias? Inclusive estoy viendo que hasta el propósito, es como que he perdido el propósito, genero dolor. Es un poco el mensaje que estoy leyendo de trasfondo también. Y... El ecosistema, o sea, la valoración de peligro o amenaza está estructurada en lo que está en el eje de coordenadas y abscisas de nuestra sociedad, que es la falta, me falta, no soy suficiente, no tengo, y el miedo. O sea, este eje, X, Y. Falta y miedo. Entonces, ¿a dónde va la terapia de reversión del dolor? A actualizar esa información. No es que la información que tengas no valga, hay mucha información que tienes que es válida, pero hay alguna que necesita ser actualizada para que actualices en modo que no sea de falta, me falta, y que no sea en modo miedo. Porque otra emoción importante, el miedo es necesario para la vida. Lo que pasa es que es disfuncional y cuando es disfuncional no es útil. Cuando es funcional es muy bueno. Claro. Que yo tenga cierto miedito a tirarme desde este cuarto piso por la ventana me viene muy bien. Para no matarme. Pues, por ejemplo, ¿sabes? Por mucho que yo crea que la mente es poderosa y tal, no lo voy a hacer, te lo aseguro, o me voy a poner delante un tren o saldré a cruzar la calle sin mirar. No, ¿vale? Por si acaso. Pero cuando es funcional es tremendamente útil, igual que el dolor. Claro, si yo pongo, por ejemplo, mira, como lo de mi dedo, ¿no? Me pasaba eso, que iba fregando los platos o haciendo cosas en casa y cada vez me levantaba la costrita o la cicatriz, lo que se iba poniendo ahí para reparar la herida, cada vez que me ponía a fregar los platos, aquello se levantaba y me venía muy bien que me doliera, porque así decía, ay, me voy a poner los guantes porque no dejo que esto cicatrices, estoy cada 2 por 3 levantando la cicatriz. Entonces me venía muy bien, ay, era súper útil, claro. Porque me advertía, el dolor es una alarma, un mecanismo de protección que digamos que evolutivamente el ser humano ha desarrollado, como ha desarrollado las emociones, que también son un tema evolutivo, nos viene muy bien para evitar algo peor. Por ejemplo, que esté fregando y me levante cada vez la cicatriz. O que tengo una quemadura y cada vez que me ponga la camisa, ¡hala!, me arranque otra vez la cicatrización. O que me acabo de caer y me he esguinzado el tobillo y que me vuelva a apoyar en un tobillo que está recién roto. No, me viene muy bien, es súper útil. Pero el problema es cuando se va al otro lado y empieza a ser disfuncional por la cantidad de miedo y de falta que acumulamos en una sociedad estructurada que conforma nuestra matrix a partir de la falta y el miedo. Y eso hay que ajustarlo, hay que actualizarlo, hay que ponerlo en niveles donde no desate tanta experiencia de dolor, tanta experiencia de ansiedad, que es otra de las variantes del dolor, tanta experiencia de depresión, tanta experiencia de fatiga, tanta experiencia de insomnio, tanta experiencia de picor o de tos, que es lo que también son síntomas disfuncionales crónicos que no tendrían que estar, pero que están ahí como mecanismos de protección que son variantes al dolor. La fatiga es una variante al dolor, la ansiedad es una variante al dolor, el miedo es una variante al dolor, la depresión, el bajoneo es una variante al dolor, el insomnio es una variante al dolor. Se pueden dar, unas no son causas de las otras, es lo mismo, lo que hablábamos antes. Tienen una relación de correlación, no de causación. Puedes tener ansiedad, depresión, dolor, picor, tos, fatiga e insomnio independiente o todo a la vez, como por ejemplo en la fibromialgia, que es un cuadro de todo eso, o el COVID persistente. Entonces, desde donde nosotros lo trabajamos es, todo eso son mecanismos de protección, si son disfuncionales, o sea, si no es para cuando me hace falta eso, que meto la mano ahí y me pongo a fregar y eso me tiene que doler, para cuando no es funcional, hemos de convertirlo en funcional. Eso es lo que hacemos en la terapia de reversión del dolor. Les pongo a nuestros oyentes un ejemplo todavía más claro. Yo el otro día tuve una experiencia de alquilar un coche. Era un coche súper moderno y yo no estaba acostumbrada a tener coches tan modernísimos y aquello parecía más una cápsula espacial que realmente un coche. Total, que había hoy un ordenador y se enciende una luz. Y yo entro en pánico porque además era un coche de 7 plazas, iba con 6 personas más que dependían de mí absolutamente. Y ya no solo conmigo, pero además por la responsabilidad que tenía, yo dije, uy, esto se ha encendido una luz, chicas, hay que mirar a ver qué ha pasado aquí.
paramos, miramos el libro de instrucciones. La luz significaba que las ruedas les faltaba aire por la lucecita. Claro, que no conocía, no era mi coche, tuve que averiguar qué era. Que es cuando vamos al médico. Esto no sé lo que es, vamos a ver qué Que me es, lo ¿no? expliquen. Que me lo expliquen porque a mí me está doliendo algo. Se enciende la luz, ¿no? Vale. Ok, las ruedas están demasiado flojas. Venga, vamos a hincharlas. Hinchamos las ruedas. Qué bien, ya vamos seguras. Nos ponemos en marcha, la luz encendida. Pero bueno, si lo acabamos de hinchar, pero si hemos reparado el daño, pero si supuestamente, ¿por qué sigue esta luz? Ostras, a ver si nos estamos jugando la vida, tú. Vamos a llamar a la casa. Llamamos a la casa. Oye, que esto no se apaga. Ah, mujer, no te preocupes. Es que a veces tienes que traer al coche al garaje, tenemos que ponerlo en el ordenador y que desconecte porque se queda la alarma prendida. Eso es el dolor crónico. Esos son los síntomas disfuncionales crónicos. La alarma se ha encendido a lo mejor por una razón, pero luego se queda conectada. ¿Qué hace el terapeuta de reversión del dolor? Somos los electricistas o los que vamos a resetear ese programa que se ha quedado encendido a pesar de que el daño se ha reparado o no hubo daño. Por eso encendió la luz, porque a veces se enciende y no hay daño ninguno. En este caso puede que sí, porque éramos 7 en el coche, a lo mejor ese coche estaba acostumbrado a llevar solo a una, de repente éramos 7 allí a full y dijo, uy, aquí hace falta aire. Vale, muy bien, pero hay veces que no, que se enciende sin necesidad, no ha pasado nada. Entonces, el técnico me dijo, no, trae el coche al garaje, tenemos que meterlo en el ordenador y resetearlo. Nosotros, los terapeutas de reversión del dolor, somos los que reseteamos ese ordenador. Y eso no significa que el técnico, en este caso neurocirujano, neurólogo, traumatólogo, quien sea, que tenga que hacer la actuación sobre los tejidos, la haga. Pero nosotros somos los que vamos a evitar que la persona tenga la experiencia de dolor. Has hablado de dolor crónico, ¿de acuerdo? Vamos a ahondar en ese en específico, pero me gustaría saber si hay otros tipos de dolor. Pues simplemente perfilar que crónico hace referencia a tiempo y el que tienes desde esos 21 meses se cataloga según la manera de etiquetar de la medicina clásica que sigue asociando daño y dolor, se clasifica como crónico y agudo. Agudo es el que, por ejemplo, me corto y noto el corte, no como esta vez que me corté y no me enteré, ¿no? Me corto y ahí se activa la experiencia de dolor, dura ese minuto, esos segundos, y luego disminuye y desaparece, ¿vale? Pero puede haber un dolor agudo, como eso, me corto, aparece la experiencia de dolor y desaparece. Eso es agudo porque ocurre en el tiempo y desaparece, ¿sí? Pero es que incluso esa experiencia aguda puede ser funcional o disfuncional. Funcional es, me corto y me entero, y así pongo mi dedo a salvo, ¿sí? Me corto y no me entero, entonces es disfuncional porque me interesa, Claro. ¿vale? Y no pongo mi dedo a salvo y lo pongo en riesgo. Y es agudo, o sea, ha ocurrido en el tiempo, unos segundos, unos minutos, un día, lo que tú quieras, y se va. Hace un proceso de funcionalidad. Crónico es un dolor debuta y puede estar todo el tiempo como un ruido que tú dices o puede aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, bajarse del todo, luego hacer una crisis muy grande, luego volver a bajar. Eso sería la intensidad de la percepción del dolor. Porque decimos que parece que crónico fuera un dolor que es muy intenso. No, perdón, que agudo le llamamos a algo que es intenso. No. Tú puedes tener algo agudo y no ser intenso. Hace referencia al tiempo, no a la intensidad. Entonces, ese mismo dolor crónico, el dolor crónico, por definición, significa que es disfuncional, porque el dolor es una valoración de peligro o amenaza por parte de nuestra psique, para evitar un mal mayor, un peligro mayor. Entonces, una vez ha cumplido la función de evitar lo que sea, por ejemplo, en mi caso, con lo de mi dedo, Sí. seguir fregando los cacharros sin ponerme un guante, una vez evitado el peligro mayor, ya no tiene sentido ser. Si yo una vez me he puesto el guante y ya estoy protegiendo mi mano, ¿qué sentido tiene que me siga doliendo el dedo todo el día? Significa que mi mente sigue valorando peligro o amenaza y ahí hay otros factores que intervienen. Entonces, en este caso para ti, como para toda la gente que nos está oyendo, supone un asimilar, volver a escuchar y resetear tu mente con respecto a la información que te acabo de dar. Porque si no, sigues analizando la información nueva con los parámetros antiguos.
Pero en mi caso, por ejemplo, por lo que estás diciendo, ¿eh? Ahora me lo llevo un poco al terreno personal si me dejas, y así vamos también. Por si Así es alguien... más fácil para ti. Claro, Claro, es más fácil cuando uno lo lleva a vive. su terreno. Por eso creía que esta entrevista iba a ser muy, muy interesante. Uy, a cuantísima gente le debe estar resonando y les debe estar pasando lo mismo. Sí, por eso quisimos también hacerla antes de la intervención, porque aunque yo estoy agotado, te lo manifesté, dije, a lo mejor no estoy todo lo lúcido que suelo ser habitualmente previo a este dolor, ¿no? Pero es cierto que creo que va a ser muchísimo más humano y real mi situación actual, ¿no? Yo soy una persona que siempre he tenido cierta tolerancia al dolor, he convivido con muchos, como te comentaba. Este en particular, yo incluso qué parte de aprendizaje cómo se ha llegado a interiorizar en mi cabeza de tal manera, por un lado, que yo sí que creo que hay una parte que mi cerebro ya ha aprendido a generar ese dolor, por un lado, pero por otro, yo me sé, ¿cómo decirlo?, agudizar el dolor. Por ejemplo, si me posiciono hacia adelante, la dolencia no aparece, pero sin embargo, yo si hago el retroceso y giro ligeramente a mi derecha, yo me provoco un dolor más agudo. Digamos, más intenso. Más intenso, perdona. Exacto. Vale, Puedo provocarme una intensificación del dolor. Perdona, ¿vale? perfecto, Porque así te voy mejor. corrigiendo y Sí, así sí, la... sí. Por eso yo te decía, tú corrígeme. Es una intensificación, porque exacto. yo soy un mero aprendiz de todo esto. Diríamos busca el dolor, vale. exacto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué parte es cierta y qué parte no? Porque yo ya he llegado a un punto que me lo cuestiono todo. O sea, de verdad, ha llegado un momento de desesperación, porque yo no sé si te lo llegué a comentar que leí el libro de, no sé si lo tradujo o complementó algo Rafa Torres. Leí su libro para entender un poquito más. Lo tradujo. El libro se llama Explicando el dolor. Exacto. Los autores son David Butler y Lorimer Mosley. Exacto, él tradujo. Sí. Vale, perfecto. Sí. Lo leí y la verdad que me sirvió a entender mucho más. Yo hice un abordaje más holístico, reduje la intensidad. Sin embargo, la experiencia de dolor ha seguido permaneciendo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque, claro, para alguien como yo, que es desesperante y que digas, es que abro los ojos cada mañana y ahí está el ruido y solo vivo una experiencia relativamente placentera cuando me desconecto. Cuando desconecto quiero decir cuando... ¿Te vas a dormir? Cuando me voy a dormir. Ajá, qué interesante, ¿no? Sí, por eso quería comentártelo. Qué interesante. Efectivamente, cuando te vas a dormir no hay consciencia. El dolor, para que haya dolor, uno tiene que estar en vigilia, tiene que estar en ondas beta, o como también en alfa, y también en teta, ¿no? Pero en delta, que es el sueño profundo, en la noche, el dolor desaparece y vuelve a aparecer en la medida en que esa frecuencia de ondas cerebrales se va aproximando a la consciencia que empieza a aparecer en teta. Desde teta hasta beta, que es ya cuando el sueño REM, cuando estamos medio conscientes. Por eso mucha gente dice, no, es que a mí el dolor me despierta. Sí, no, te has despertado y entonces tienes la experiencia de dolor, no es al revés. Bueno, a lo que voy. Efectivamente, a ti el dolor se te va como a todo Dios cuando deja de ser consciente, cuando pasas a ondas delta, cuando pasas al sueño profundo, cuando dejas de tener consciencia. Entonces, lo que te ocurre a ti cuando te giras a la derecha o te giras a la izquierda, o hay quien le pasa cuando se sienta, o cuando se levanta, cuando entra en el coche, cuando está mucho rato sentado, o cuando se tumba sobre la derecha, cuando se tumba sobre la izquierda, cuando se flexiona, cuando se levanta, en fin, a cada uno asocia y no sabemos por qué. Puñetas. Pero bueno, no sabemos por qué narices asociamos, que es lo de menos para tratar el dolor. El por qué no nos importa. El tema es el eliminar la asociación actualizando la información. Entonces, a lo que voy, la información y el qualia, o sea, la experiencia, la emoción que va asociada a eso. La experiencia siempre es una experiencia de seguridad. O sea, lo que buscamos es la experiencia de que tu psiquismo se sienta a salvo, se sienta seguro, porque es el peligro, la valoración de peligro o amenaza hecha consciente o inconscientemente la que activa la alarma del dolor. El dolor es la alarma de incendios, no el incendio. Un incendio es por la combustión del fuego. La alarma es un tema eléctrico del sistema de la circuitería esa eléctrica como lo del coche, ¿vale? Sí. Ok, entonces, si tú te giras a la derecha, se te activa la alarma en tu caso. Si te giras a la izquierda, sin embargo, no. Cuando te vas a dormir, se te desactiva, porque cuando no hay consciencia no hay dolor, ¿vale? Y cuando de repente, pues lo habrás asociado a 1000 cosas más. Hay quien lo asocia a estar sentado, hay quien lo asocia a estar de pie, hay quien lo asocia a flexionarse y ahí se dispara. Pero eso es una asociación que hace la mente, no que por tener dolor entonces al flexionarte tienes más daño.
o que te dañas mucho más y eso que te está pasando en la espalda puede ser peor. Si es peor o mejor, es por el propio proceso de esos tejidos que pueden estar envejeciendo, deteriorándose, por las cuestiones en las que los tejidos les ocurre lo que les ocurre, que ahí no vamos a entrar porque nos dispersaría. Nos vamos a centrar con el tema dolor y el dolor se puede activar por asociación. Hay gente que tiene migrañas, como era mi caso, que se le asociaba, que lo asociaba, por ejemplo, a consumir cierto tipo de alimentos. Cuando tenía el dolor en el hipocondrio derecho, lo asociaba al consumo de cierto tipo de alimentos. De hecho, estuve no sé cuantísimos años sin poder tomar ciertas cosas. Tenía muchas restricciones. Ni huevos, ni leche, ni café, ni naranjas, ni... Bueno, no te puedes ni imaginar. O sea, es que era un poema salir conmigo a comer a cualquier sitio. Y además, también por los problemas de dolor de espalda que tenía, yo no me movía de casa, ni volaba, ni cogía aviones, o sea, tenía que tener mi cama, mi colchón, mi almohada, no sé qué. La etiqueta que tuve, hernia cervical, artrosis, en fin, todo un montón de historias, de etiquetas que asociaban lo que les pasaba a los tejidos con la experiencia de dolor. Yo sigo siendo y envejeciendo como cualquier hijo de vecino, mis tejidos van teniendo más artrosis, más degeneración, más vejez, no tanta. Y mi dolor es lo único que no tengo, ni mi dolor ni los otros síntomas también, de vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a lo que iba es que nuestra mente, no sabemos por qué, hace esas asociaciones completamente libres, como por ejemplo, y muchas veces también es por la información que tenemos de nuestro modelo interno, o sea, nuestro modelo biomédico, biopsicosocial, en el cual nos hemos desarrollado, viene cargado de valoración. Entonces, las migrañas están asociadas a si tomas chocolate, a si tomas café, a si hace viento, a si tomas queso, a si bebes vino, a si no duermes lo suficiente. Los dolores de espalda van asociados a si estás de pie mucho rato y entonces los discos, porque se cree la gente que los discos intervertebrales son como la tapicería de un sofá, que cuanto más rato estás sobre ella, más va perdiendo aire y más se va aplanando. Para nada, no funciona para nada, sí, pero es lo que nos han contado. Entonces creemos que es como un sofá. Por lo tanto, cuanto más rato estoy de pie, más probabilidades tengo que me duela la espalda. Otros, cuanto más rato estoy sentado. Yo recuerdo uno de mis pacientes que tuvimos que hacer la primera sesión él con la tableta ahí, tumbado en la cama, porque no podía estar de pie. Es un policía nacional. Y el pobre muchacho, menudo problema, porque no podía estar ni sentado atendiendo al público ni de pie. Y tendrías que ver su resonancia magnética. Da miedo. Sigue teniendo eso en la espalda. Pero él está, hace años de esto, fue uno de mis primeros casos, está funcionando perfectamente, haciendo su trabajo. Pero claro, de pie no podía estar, lo tenía asociado a estar de pie. Pero no es que lo que tendemos a asociar es que si estoy mucho rato de pie, eso es lo que activa la alarma del dolor. No, lo activa la valoración inconsciente que tú tienes sobre que estar de pie es malo para ti. Y otros lo activan estando acostados. Y tú dices, pero qué mal puede haber en estar acostados, es lo más agradable del mundo. Bueno, pues tu mente lo ha hecho. Entonces, no nos importa el por qué. Lo que nos importa es, vamos a quitarle ese programa, caray. Sí, asocia la experiencia del dolor a lo mejor Hombre, una porque si me dijeras, determinada. mi mano está asociando que poner la mano en una plancha de caliente activa el dolor. Jolín, pues sí, me interesa que lo asocie. Jolín, es porque si no voy a tener mano a la plancha. No, eso sí que es funcional. Sí. Quita la mano, chico. No hace falta que tengas la mano en la plancha. Hay gente que pone la mano o los pies en brasas y se los caminan, cierto. se achicharran los pies y no activan la alarma del dolor. Total. No tiene nada que ver con la experiencia. Estamos hablando con la funcionalidad de la experiencia. Yo quiero que si pongo mis pies o mi mano en una plancha caliente, yo active la experiencia de dolor para quitarla, porque no quiero tener una mano quemada. No me apetece. Lo mismo que estar al sol y en un momento dado quiero que me active la experiencia de dolor, que me queme la piel, para no estar tanto rato al sol. O sea, hay cosas que son funcionales en la experiencia de dolor. Las hemos construido biopsicosocialmente, sobre todo psicosocialmente, pero porque es bueno, porque es funcional. Yo necesito la experiencia de dolor bajo ciertas circunstancias. Lo que no la necesito es a todas horas, en todo momento, y con asociaciones absurdas que no producen daño y no son nada peligrosas. Por eso tu primera cirujana te dijo, oye, yo esto no lo veo como para. Porque
tengo mucha gente con esto mismo que no activa la experiencia de dolor, pero tú sí que la has activado. Entonces no depende de lo que está pasando en tu espalda, depende de lo que está pasando en tu mente. En la terapia de reversión de dolor actuaríamos sobre todo lo que es tu modelo interno, no sobre tu estenosis. Eso ya se encargará tu cirujana. Yo actuaría sobre tu mente, tu mente. Ese ordenador, que es como el de mi coche, lo llevaría al garaje, lo pondría en el ordenador y lo resetearía. Lo que hace la terapia de reversión del dolor es resetear esa mente. Me surgen muchísimas preguntas. ¡Hombre! No, Tú hablas del mundo. Pero antes de solventar esas preguntas, prefiero empezar por el principio, y es, ¿qué es la terapia de reversión del dolor? Encarna, que has ido desarrollando, desglosando, conforme has ido aprendiendo sobre la misma. A ver, sí, efectivamente, la terapia de reversión del dolor es justamente eso, un abordaje, un protocolo unificado, integrado de una serie de herramientas terapéuticas que fundamentalmente es psicoeducación y se basa en 5 pilares fundamentales que provienen de diferentes disciplinas. La mayor parte de ellas tienen una sólida y robustísima evidencia científica justamente testado en ensayos clínicos aleatorizados, porque hay muchas terapéuticas que se basan en 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pacientes que he tratado que les ha ido muy bien. Sí, pero en ciencia, el que todos los perros que me encuentre por el camino resulta que esta noche sean negros no significa que 3 calles más allá me encuentre con uno blanco. Entonces, en ciencia es la teoría, lo que se habla, lo de la falsabilidad, ¿no? Una teoría tiene que poder ser demostrada que no es cierta, no que es cierta, sino que no es cierta. Entonces, bueno, lo que tiene esto es que he desarrollado, lo que he hecho es integrar 5 abordajes que necesitarían estar juntos, que cada uno de sus desarrolladores los está haciendo por su cuenta y riesgo, pero que si se unen, te dan un poder increíble. Y lo que he hecho es unirlos en un abordaje para reversión del dolor y otros síntomas disfuncionales crónicos, no solo dolor, sino los que he comentado antes, ansiedad, depresión, fatiga, insomnio, y bueno, fundamentalmente y una serie de etiquetas diagnósticas o de categorías o etiquetas diagnósticas consideradas patologías que pueden revertirse con este tipo de abordaje. Entonces, eso es la terapia de reversión del dolor. Un abordaje integrado con un solo protocolo clínico, de intervención clínica, basado en 5 pilares, que son, el primero, el que relaciona el dolor y el daño. Sería la educación en el paciente para generar un conocimiento de lo que es actualizado la fisiología del dolor, o sea, qué es el dolor. Y eso en sí mismo, lo que te decía, no es terapéutico en el sentido de que conocer la fórmula del agua no calma la sed, pero son unos buenos cimientos para construir una casa, la casa de la salud. Entonces, si tú dejas cognitivamente a la persona como, wow, entonces es esto, ok, vas generando seguridad cognitiva, lo que nosotros llamamos calma cognitiva, y sobre esa ya puedes construir las paredes y el techo. Y las paredes y el techo son el resto de los pilares. El segundo pilar trabaja con el dolor y el miedo. Entendemos que las dos cosas, el dolor y el miedo, son 2 mecanismos de protección y que la experiencia de dolor, cuando es el dolor disfuncional, el que hemos estado hablando, ¿no? El que permanece a pesar de que la alarma ya no tendría que estar sonando, sea agudo o crónico, esa experiencia de dolor disfuncional se la trata como un miedo disfuncional y los miedos disfuncionales se llaman fobias. Cuando se trata desde esa perspectiva, resulta que revierte. Entonces estamos trabajando la emoción del dolor, del miedo. Y como es lo mismo que la del dolor, o sea, 2 emociones de protección, resulta que resolviendo una resuelves la otra. El siguiente pilar se basa, y he de decir aquí, de romper una lanza, de que toda esta idea se le ocurre a un trabajador social clínico, que en Estados Unidos son como psicólogos clínicos, al profesor Alan Gordon. Alan Gordon, que por cierto tiene un libro que recomiendo ya, que se llama Terapia para el dolor crónico, está ya traducido al castellano y cualquiera de nuestros oyentes lo puede conseguir. Alan Gordon desarrolla esa terapéutica porque él viene del mundo de la psicología y desarrolla el pilar 2, que se llama terapia de reprocesamiento del dolor, que en la terapia reversión del dolor lo integramos inmediatamente porque, claro, es fundamental resolver ese tema. El tercer pilar
lo desarrolla el profesor, que es un internista, un médico internista, el profesor y médico Howard Schubiner. Howard Schubiner, basándose además en otros estudios y otros profesores y otros investigadores como Alan Abbas, que desarrolla la terapia que viene fundamentalmente de la psiquiatría y de la psicología, lo que se llama Intensive Short Term Psychotherapy, psicoterapia intensiva breve, que es tremendamente eficaz. Se ha testado, por ejemplo, en hospitales públicos en Canadá, donde los casos que entran ahí son increíbles y claro, este señor ha tenido muchísimo fondo público para poder investigar comilfo, como Dios manda, o sea, con fondos, con dinero, con tiempo. Y esa intervención psicoeducativa es brutalmente eficaz. Howard Schubiner agarra y la implementa en el dolor y en los síntomas como la ansiedad, el colon irritable, la micción frecuente, en fin, dolor pélvico, migrañas, etcétera, etcétera. Todo lo que hay se puede ver, por ejemplo, en la película Esto podría doler, que la gente puede encontrar en mi página web, cómo acceder a ella. En inglés es This My Heart, Esto podría doler, que es un documental película, o sea, para nada es un documental tostón, es como una película con todo un guión que se basa en la aplicación de este abordaje terapéutico que es el pilar 3 de la TRD. En la terapia de reversión del dolor, en el pilar 3 trabajamos las emociones, o sea, las otras emociones, además del miedo, porque hay más. Está la ira, la alegría, el amor, la culpa, la rabia, perdón, ya lo he dicho, la ira, la rabia, en fin, parecidos, ¿no? Me queda una, la tristeza. Bueno, trabajamos las emociones porque también pero no las trabajamos como se hace en psicología al uso. Lo que hacemos aquí es volverlas a trabajar desde el lugar en el cual nuestro propio psiquismo, nuestro propio modelo interno puede generar aversión sin darnos cuenta de que la tenemos, rechazo o tratar de evitar sentir ciertas emociones. Y eso activa la alarma del dolor o de la ansiedad o de otros síntomas. O sea que las emociones también activan la experiencia de dolor. Entonces no nos la pasamos investigando y averiguando y entendiendo el porqué, sino yendo a desensibilizar a la persona de que, digamos, exponerla a través de la terapéutica esta que se llama conciencia de expresión emocional, que tiene unos pasos y un protocolo, y a través de esos pasos y ese protocolo, digamos, hacemos con lo mismo que con el miedo, con otras emociones ya particulares de esa persona. Ahí te haríamos el traje a medida a ti. ¿Qué le pasa a Jorge que también desde su mundo emocional, su sistema, su modelo interno está activando la experiencia de dolor desde emociones que también tiene ahí y las vamos a, digamos, a actualizar como para que no active la experiencia de dolor, también basándose en esa información, porque no solo está llegando nocicepción para activar tu experiencia de dolor, está llegando también información, porque acá, en la mente, se mezcla toda. Ahí tenemos todo, las imágenes, los recuerdos, la nocicepción, la interocepción, la visterocepción, la propiocepción, todo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, toda la información, incluida la de la mente. Solo la ciencia cartesiana hasta ahora había separado la mente y el cuerpo. Y está bien, porque ha sido lo que nos ha servido hasta ahora, pero ahora ya eso no nos sirve, no nos permite evolucionar y resolver un problema muy grave, como tú decías, que 1 de cada 6 europeos tiene. Y en la Comunidad Valenciana, donde estamos tú y yo ahora, es el 19% de la población que acude a atención primaria. Eso es una barbaridad. Eso es un gasto médico del 2,5% del Producto Interior Bruto. Y eso simplemente se cura actualizando la información en los profesionales de la salud. Y así harán su trabajo, además, mejor, porque podrán ocuparse del daño. Entonces, el resto de profesionales nos podremos ocupar, fisioterapeutas, enfermería, trabajador social, de hacer todo ese trabajo de psicoeducación y el público ya llega a las intervenciones o a las medicaciones y les harán efecto, porque ya no irán con ese miedo. Entonces, tercer pilar de la TRD, terapia de conciencia y expresión emocional. Perfecto. Cuarto pilar, la fobia al movimiento. Cuando uno tiene dolor, suele tener kinesiofobia, y tendemos a pensar, es que cuando me muevo me duele más. Por ejemplo, tú me pongo a la derecha, me duele más. Si me pongo hacia la izquierda, no me duele. Entonces tenemos que revertir todo eso y tenemos que volver a poner a la persona en la vida y el movimiento que tiene que hacer todos los días. O sea, es devolverla a su actividad física e incluso a la actividad deportiva con high performance. Porque desde la terapia de reversión del dolor, yo he trabajado con personas, con deportistas, o sea, gente de performance, pero de alto nivel. Y claro, no solo
no quieren, o sea, quieren que se les vaya el dolor y revertir sus síntomas, sino volver a su high performance y superarlo. Y además, poder tener herramientas para que, porque hasta ahora se creía la típica frase de no gain, no Sí, pain, no gain. Exacto. Si no te duele, o sea, te tiene que doler para que te crezca el músculo. Te digo yo que no, que para nada, que para nada. Y ahí hay esto, no sé, os pongo a grandes corredoras de fondo como Ann Trasor, Lorena Rodríguez, Tarahumara. ¿Quién más? Ahora no los tengo en la mente, pero te he nombrado dos que las repito mucho. Pero, por ejemplo, Lorena Rodríguez es una corredora de estas de triatlón, de estas de fondo, que corrió la Badwater. No, Lorena no, fue otra la que corrió esto. Pero bueno, fueron dos corredores tarahumaras junto con Ann Trasor. Te voy a contar una anécdota que al público le va a gustar. En la Badwater, que es una de las carreras más duras del mundo, porque se corren además en montaña, ¿no? Son montañas, o sea, se va desde nivel 0 a no sé si cuántos 1000 metros de altura. Los datos, me vais a perdonar, no los tengo en la memoria, sí. Pero sé que se pasa desde a nivel del suelo como a alta montaña, bajadas, subidas, y además son casi 24 horas corriendo, ¿no? Esa carrera la corrieron, los datos que yo tengo, lo corrieron varios corredores tarahumara, que sabes que es una gente de las montañas de la Sierra Madre en México, que es una gente que está, por ejemplo, Lorena Rodríguez corre con unas zapatillas de esas de entrar a la playa, con unas zapatillas de plástico. Porque en el mundo del deporte, de la marinera, todo lo que hay alrededor de la industria, alrededor de las lesiones deportivas. Sí, total. De hecho, bueno, eso es un tema que merecería un podcast aparte, pero vamos a lo que vamos del cuarto pilar. Te estaba comentando de Ann Trasor y aquellos dos corredores tarahumara. Bueno, la cuestión es que Ann Trasor no ganó la carrera, se estaba preparando para ganar, llegó la segunda, o sea, llegó bastante adelantada, ganó uno de los corredores tarahumaras que corría, por ejemplo, con unas zapatillas de esas de plástico, y ella venía súper preparadita. Y el otro corredor tarahumara que no pudo llegar a la meta se lesionó. Pero el corredor tarahumara se lesionó y le echó la culpa, mira la asociación, la valoración de peligro o amenaza, a que Ann Trasor le había echado un mal de ojo. No porque se había reventado un ligamento del tobillo, no. Ellos no se lesionan porque no creen en las lesiones. Ellos creen en los males de ojo y se lesionan por el mal de ojo. Es una creencia como la nuestra. Educativo, que nos creemos que, efectivamente, que cierta zapatilla es la que me ha hecho que me lesione, ¿vale? O cierta pista, o cierto, yo qué sé, la cosa a la que atribuimos nuestra seguridad. Entonces, te lo digo porque en ese cuarto pilar lo que hacemos es entrenar a personas que tienen que volver a una actividad física intensa, que tienen que volver a lo mejor a una actividad deportiva, devolverlas a esa seguridad para que no solo regresen, sino que lo mejoren. A partir, por ejemplo, una persona con fibromialgia que ha estado sin moverse muchísimo tiempo porque no podía, sencillamente no podía. Es real la fibromialgia. Le duele de verdad. Por supuesto. Y se fatiga de verdad. Y todo eso la hace reducir cada vez más su rendimiento. ¿Y eso qué ocurre? Hay que volver a esa persona, ponerla en funcionamiento. El cuarto pilar, que es todo lo que llamaríamos el afrontamiento activo del dolor, nos ocupamos de ello. Y eso es otra corriente dentro del mundo del dolor, digamos, el abordaje más moderno del dolor. Pero también va por su propia cuenta, no se mezcla con los demás. Sí, esa es la pena. Entonces, el quinto pilar es el que nosotros llamamos el modo de vida ABA, que viene de las siglas de arriba, abajo y de abajo arriba, y de paso coincide con ese grupo que me encanta. Entonces, es la mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente. Entonces, lo llamamos la medicina de la conciencia, porque la conciencia, desde este abordaje, es la sustancia de la realidad y no al revés. Porque para mucha gente es la actividad de la materia neuronal la que crea la conciencia. La conciencia, perdón, no la consciencia, eso es otra cosa. Entonces, desde el estilo de vida ABA, lo que hacemos es generar una longevidad saludable, un mantenimiento y que no haya recaídas o reactivaciones, y darle a la persona la posibilidad de tener esa longevidad saludable. Por eso yo decía que tenía artrosis, tenía ese dolor, te comentaba que yo estoy ahora 15 años más vieja que cuando comencé con todo esto, pero me siento 30 años más joven que cuando comencé, que estaba completamente desahuciada.
No te puedes imaginar. Ya había llegado al punto de tener hasta ataques de pánico antes de tomar ciertos aviones. Porque sí, recuerdo una vez que tenía que ir a Londres, no pude tomar ese avión. Es decir, estaba muy limitada, muy limitada. Y encima, fisioterapeuta, espinóloga, o sea, encima teniendo que atender al público. A veces lloraba sobre las espaldas de mis pacientes que se ponían boca abajo y mis manos, que sigo teniendo la misma artrosis en mis manos, pero ahora no me duelen. Pero claro, yo creo, estoy convencida, no, es así. El proceso degenerativo artrósico que yo llevaba se ha parado por el estilo de vida, o sea, por el quinto pilar de la TRD, el estilo de vida ABA que implemento en mi vida, que ha frenado un proceso degenerativo. Entonces, de todo eso se hace a través de programas, de un programa de intervención que uno lo utilizamos para el paciente, para el consultante, para el público. El paciente que sufre. Paciente que sufre, que puede ser desde el traumatólogo más aguerrido hasta, yo qué sé, Sí, por supuesto. ¿Sabes? La persona. Cualquier persona. Todo el público es susceptible de sufrir dolor, ansiedad, depresión, bajoneo, fibromialgia, migrañas, tinnitus, etcétera, todo lo que hemos hablado. Eso, por un lado, ofrecemos en la TRD esos programas para que la gente revierta eso, le dé la vuelta, y formación profesional a profesionales de la salud para que lo puedan aplicar en sus diferentes prácticas profesionales. Eso es muy importante porque no vamos a tener, lamentablemente, Encarna 100, 200 años más, ojalá. Entonces tendrán que aprender tus discípulos. Fundamentalmente es ahora lo que me dedico, a formación. A formar profesionales con un curso de formación en terapia reversión del dolor, a partir del cual pues hay una formación y se les enseña un protocolo que integra esos 5 pilares que ya te digo, la persona puede ir a formarse en cada uno de ellos independientemente. Yo lo que he hecho es integrarlos todos en un protocolo estandarizado que funciona. ¿Tienes que tener una titulación en concreto a nivel o fisioterapia? Sí, es mejor, antes de poder formarte. Profesional de la salud de algún tipo. Tienes que ser sanitario o sociosanitario. Vale, si no, no podrías desempeñar esa formación, ¿no? No, sanitario o sociosanitario. Vale. Y para, digamos, el usuario último, o sea, para cualquier consultante o paciente, hay un programa específico justamente para revertir el dolor, que además la gran ventaja es que está, digamos, todo preparado, protocolizado, para que si la persona va haciendo todos los pasos que en ese programa, que está grabado ya en vídeo, va realizando, el dolor se revierte. Y de eso en mi página web pueden encontrar testimonios de todo tipo, desde fibromialgias a dolores de espalda. ¿Qué tasa de éxito? No sé si evidentemente lo tendrás documentado o algo, porque ahora yo desde, por decirlo así, ¿no? Porque lo hablamos tú y yo antes estos días, la persona que pueda escuchar esto lleva de manera prolongada un dolor constante, le puede ser un poco escéptica. Normal, yo lo sería. Yo lo fui, estuve 3 años claro, con el libro colgado en la estantería. ¿Qué impacto tiene Encarna esta terapia? O sea, se suprime por completo. Son cuestiones desde la ignorancia y desde el paciente al uso que te podría ir, entiendo que a la clínica o vía, la gente se ponga vía online, exacto. Y te haga, ¿no? Entiendo. Esta pregunta será frecuente. Sí. Como tú has hecho referencia a ti, voy a hacer referencia a ti. Sí. Entonces, la educación no sirve solo para revertir el dolor. Conocer la fórmula del agua, H2O, no calma la sed. Hay que meter los otros factores. Por eso el pilar número 1 es solo los cimientos. Por eso hay 4 más. Eso es lo que da la reversión del dolor. Y el porcentaje, brutal. Por ejemplo, la terapia de reprocesamiento del dolor, que vaya la gente y consulte en mi página web, están los ensayos clínicos. De hecho, hay gratuitamente, igual tú ya te la has descargado, toda una bibliografía de los estudios científicos que sostienen todo esto. Y la gente gratuitamente se la descarga y se lo mira. Entonces, en la terapia, solo el pilar 2 tiene el 98% de los que fueron con dolor de espalda, justamente fue esa la patología que se trató, el 98% mejoró y el 66%, dime tú qué medicina o qué procedimiento médico-quirúrgico tiene ese porcentaje, el 66% dejaron de sentir dolor total o prácticamente total después de las 8 sesiones de terapia y permaneció durante un año esa mejoría, porque el rollo es que permanezca. Entonces, tiene unos índices altísimos.
altísimos. Solo el pilar 2. El pilar 3, 3/4 de lo mismo, y aquí se hizo con fibromialgia y con dolor de espalda de veteranos del ejército de los Estados Unidos, que son... No, y que además vienen, ¿no?, a nivel Sí, emocional muy tocados. tienen y eso mucha es más experiencia de trauma Claro. por medio. Entonces, ¿qué utiliza también la TRD que en otros abordajes no se utiliza? Que es eso, tenemos en cuenta todo aquello que condiciona nuestro psiquismo al miedo. Y haber tenido una infancia adversa, experiencias de trauma, estrés crónico, haber estado expuesto a, a negligencia, a descuido. O sea, hay un montón de factores que facilitan a nuestro modelo interno a activar la alarma del dolor o de síntomas disfuncionales continuos. Entonces, el porcentaje de éxito es todo esto que te acabo de contar. Y además, lo interesante es que esto es como aprender un idioma. No es algo tipo pastilla. Tú ahora vas a mi página web, no, perdón, a mi canal de YouTube y te ves unas cuantas meditaciones o ejercicios para el dolor. Y esta persona a lo mejor lo hace y dice, mira, yo he hecho el ejercicio que Encarna tiene puesto ahí y a mí el dolor no se me ha ido, como tú me dices. No, yo el otro día entré en contacto con toda esta información, he leído todos los libros y el dolor no se me ha ido. Pero claro que no, porque es como si me dijeras, Encarna, yo ayer me vi un vídeo en alemán y aún no sé hablar alemán. Evidentemente. Perdona, pero tendrás que practicar un poquito. Entonces, claro, esto es un proceso. O sea, salimos del pensamiento pastilla al pensamiento proceso. Si tú todos los días te expones a ver un videíto de alemán, a comprender un poco, no solo a comprender la gramática del alemán, sino a exponerte al alemán, va a llegar un momento que un día entenderás al hombre o a la mujer del tiempo hablando del tiempo, que es Sí, lo más sí. difícil de comprender en un idioma, ¿no? Sí. Y de repente dices, ¡ay! Ya lo entiendo. Y dirás, ¿qué he hecho yo como para de repente entender esto? Y tendrás tendencia a pensar qué es lo que hiciste ayer. No, es lo que has hecho estos 3 meses. No lo que hiciste ayer, pero en nuestra cultura tenemos tendencia a pensar que es lo último que hicimos lo que ha hecho que lo de hoy ocurra. No, es todo lo que hay en nuestro modelo interno. No solo el haber comprendido que dolor y daño no es lo mismo, sino el haber desarrollado todo el trabajo para no tener aversión, para no rechazar, para poder sentir una serie de emociones y de vivencias que han de ser sentidas y que de no sentirlas, tu mente interpreta peligro o amenaza y activa mecanismos de protección como el dolor, el miedo, la angustia, la fatiga, el insomnio, el picor, etc. Por ejemplo, el otro día, que te comenté que fui al neurocirujano, me decía, ostras, das clínica, pero es cierto que sobre el papel tú, en un principio, no observo. Dice, pero me recuerdas a un caso de un ciclista profesional que vino igual que tú. Le hicimos una cirugía mínimamente invasiva, que es la que me van a hacer a mí, como te comenté. Dice, y a día de hoy está perfecto. Claro, desde, pues repito, la ignorancia de todo esto, piensas, wow. Entonces, que luego está su riesgo, evidentemente. Yo preferiría, como te comenté, si yo no sufriese dolor o yo no interpretara dolor, yo no entraría al quirófano, o sea, 100%. Sin embargo, este neurocirujano que es, no le gusta, fíjate, operar, intenta evitar, ¿no? Y buscar. Me preguntó, porque le hablé sobre ti también, bueno, pero ¿y esto qué es? Y le comenté un poquito y dice, pues desconozco esto, ¿no? ¿Por qué no trasciende este mensaje que estáis intentando abanderar, ¿no? Desde diferentes... Desde diferentes abordajes, sí. Y aquí en España, pues es tu caso, por ejemplo, ¿por qué no trasciende al ente público? ¿Estás viendo rechazo o barrera de poder implementarlo? ¿O es el desconocimiento? Para nada. Son dos cosas. Te respondo esa pregunta claramente. Una, es muy nuevo. 2, o sea, por parte de los profesionales es muy nuevo. 2, lo que te he contado, mira lo de la penicilina, ¿no? Desde que se descubrió hasta que se implementó. A ver, todo proceso de que una cosa es lo que se investiga y otra cosa es lo que se usa clínicamente. Entre que se investiga y se aplica clínicamente a veces pasan años. Entonces, es muy nuevo. Hemos hablado del 20, del 21. O sea, estamos hablando de cosas muy recientes y no todo el mundo se actualiza, aunque te he de decir que justamente hay actualizaciones en esto, pero bueno, lo principal es que es nuevo. Lo segundo,
el usuario, porque no solo depende del profesional. Yo tengo amigos y amigas en el ámbito de la medicina que me dicen, Encarna, si es que esto lo diría, pero si lo digo a mi paciente, se va a otro médico. O sea, a ver, necesitamos hacer una intervención global, o sea, que sea desde la divulgación, como medios como este, la publicidad, los periodistas, los divulgadores, tanto científicos como legos, los profesionales y los usuarios. Hacer mucha educación al usuario en medios normales, como desde gacetas, periódicos, podcasts, Instagram, no sé qué, no sé cuántos, o sea, para que el público lo exija, se lo pida al profesional. No, a mí hazme esto y luego, si no se me va, ya me operas o lo que sea. Entonces, realmente el problema es ese, pero hay otro más, que eso lo hablamos el día que tuvimos la primera charlita tú y yo de contacto. Te dije, toda población o toda persona que sufre, y sufrimiento es el dolor disfuncional o el síntoma disfuncional, como tú has vivido durante 21 meses y yo 22 años, todo dolor que permanece tanto tiempo que te secuestra la vida, que te secuestra de tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, de tus viajes, de la comida. O sea, sencillamente, que no te mata, pero que hace que la vida tengas ganas de morirte, como yo también me llegó a ocurrir. O sea, y además me daba hasta vergüenza, me daba culpa. Además, siendo profesional, o sea, me sentía fatal. Bueno, a lo que voy es que la persona que tiene un sufrimiento de largo plazo genera una serie de modelo interno, una serie de psiquismo, genera una manera psíquica de estar en el mundo que se parece mucho a la persona que tiene trauma. La persona que tiene trauma, que es el propio sufrimiento a largo plazo, es traumático y genera una cosa que se llama el no querer salir por seguridad. Te sientes seguro en lo que conoces y aumenta tantísimo el riesgo tan siquiera pensar en otra posibilidad que uno prefiere quedarse ahí porque se siente seguro. Y eso ocurre a nivel intrapsíquico. Cambiar eso en el usuario se va a tomar un tiempo. Se va a tomar un tiempo en el cual podcasts como este, blogs como el mío, libros como los que he comentado, irán haciendo su trabajo e irán haciéndole a las personas de sufrimiento de largo plazo se planteen la posibilidad de salir de ese lugar consumiendo un gran consumo energético, porque salir de ahí supone un esfuerzo increíble que la persona que sufre no tiene esa energía, no puede. Entonces, realmente está ese plus añadido. O sea, no solo es que se desconoce, es que además, aunque el usuario lo conozca, cuando una persona ha sufrido mucho, suele tener muchas más dificultades que aquel que ha sufrido un poquito menos de salir de ahí. Y no es comodidad, no es zona de confort. La persona que sufre es totalmente inocente de ese sufrimiento y hay que ayudarla a salir de ahí y por lo tanto no puedes ir empujándola a que salga. Por eso yo solo te hice una pregunta, no te empujé a que salieras. Te dije, si no te doliera, ¿te operarías? Punto. Y ahí dijimos, ahora dejo que eso haga su trabajo. Has hablado de traumas y me lo llevo otra vez un poco al terreno personal para... Puede ser, porque yo he tenido experiencias con el dolor. Y repito, no quiero... Lo llevo a mi terreno un poco por exponerme yo y, como dijimos, que no fuese una entrevista al uso, sino que también fuese una terapia que le pudiera servir a la gente que pueda estar experimentando, ¿no?, esa relación con el dolor. Yo he tenido muchas lesiones a lo largo de mi carrera deportiva. Ninguna ha tenido este impacto, ¿vale? Puede ser que un trauma de la infancia, como estabas hablando, pueda salir a flote ahora. No a flote, porque no es un flashback, ¿no? Uh-huh. Un trauma de la infancia moldea a tu modelo interno de una cierta manera y lo hace más susceptible para que active la experiencia de dolor o de cualquier síntoma de este orden que estamos comentando. De hecho, eso está documentado con tal peso que solo se necesita terapias eficientes y eficaces como la que te estoy comentando, la terapia de reversión del dolor, para poderlo aplicar masivamente. Además, con protocolos sencillos. Entonces, claro, la infancia adversa, el trauma, no es que de repente el trauma es el que produce el dolor, sino que facilita la valoración de peligro de amenaza y se facilita porque tendemos a evitar
Mira, el dolor lo caracteriza algo, igual que el miedo, algo básico, que todos hemos sentido, y es no quiero sentirlo. Es una emoción aversiva. Nadie queremos sentirla. Pero ¿sabes qué otra emoción tampoco queremos sentirla? Y hacemos cualquier cosa para no sentirla, hasta vender nuestra alma al diablo. La culpa. Esa es una emoción construida socialmente, porque hay culturas que tienen culpa de una cosa y otras que no tienen culpa de otra. O sea, Claro, pues, unas tienen culpa de no haber ayunado durante 30 días en el Ramadán y otras se quedan tan tranquilas. ¿Me sigues? Que la culpa sí, es cultural, ¿vale? Total. Pero la caracteriza lo mismo. No quiero sentirlo. Yo no quiero sentir dolor. Nadie quiere sentir dolor, es una emoción aversiva. Pero la propia resolución de la experiencia de dolor pasa por exponerse a la experiencia. Eso hace que tu mente se entrene, se familiarice, y algo a lo que estamos familiarizados no lo tememos. Lo que conocemos no lo tememos, pero no conocimiento cognitivo intelectual como la fórmula del agua, sino sentido. Cuando tú sientes seguridad ante esas experiencias adversas en la infancia, no se genera ya el dolor. O si se genera, es funcional. Me duele porque me he cortado, se cura aquello y se va. Me duele porque, no sé, he hecho 50 flexiones seguidas y me tenía que haber conformado con 10 y se ha activado la alarma del dolor. Muy bien, pero mañana ya está, listo, resuelto. Otra vez al gimnasio, otra vez a remar. ¿Sabes? Es así. Entonces, el dolor tiene un sentido, es funcional, es una emoción aversiva, se caracteriza porque está hecha, por decirlo de alguna manera, está hecha para que no queramos sentirla, como el miedo, como la culpa, como la ansiedad. Están pensados, entre comillas lo de pensado, para que no queramos sentirlo, para que sea aversivo. Claro, porque queremos evitar un mal mayor. Entonces, claro, el entrenamiento de eso es lo que hace que eso se disuelva. Es contraintuitivo. Pero ahí están las pruebas en laboratorio que muestran que justamente este abordaje contraintuitivo es lo que lo resuelve. Yo fíjate que, a pesar de que existe el dolor, yo me he seguido exponiendo a lo largo de todos estos meses a nivel deportivo. O sea, yo no he parado. O sea, al igual que digo que no he parado... Claro, pero con esfuerzo, con sufrimiento, con abnegación, con estoicismo. Sí, claro, o sea... Vamos a decirlo, con profesión, con sí. el bagaje que O sea, ya tienes de deportista profesional. Repito, no soy profesional del abordaje y la comprensión en su totalidad de lo que es el dolor, pero yo siempre me adapté a las circunstancias y lo que cada profesional me iba diciendo. Hasta me dijo la frase, hay un doctor muy conocido en España, el cual no voy a nombrar, que me dijo, vas a tener que vivir así toda la vida. Vas a tener que vivir así toda la vida. Pobre hombre, yo creo que es muy desafortunado tener ese lenguaje nocebo. O sea, sobra la sentencia, igual que en los casos de cáncer donde te dicen tienes 3 meses de vida. Eso sobra, el pronóstico. O sea, en este caso, este señor o esta señora, desde mi punto de vista, te tenía que haber hecho el diagnóstico, pero ahorrarse el pronóstico. Ahorrarse decir, acostúmbrate a vivir con ello, o esto no se cura, o crónico es igual a incurable. Es que sobra. No es necesario para la reversión, o para la curación, o para el tratamiento, cualquiera que sea el tratamiento. No es necesario. No tienes una bola de cristal. Tú ahora imagínate con tu terapia, ¿vale? Un mensaje tan dilapidador como el que él me ofrece es, yo de repente conecto con Encarna y te crees que soy una charlatana que claro, puñetas me está vendiendo. A eso voy. Pues claro, normal. Que me gustaría también que comentáramos esto, pero ¿no? Yo estoy curtidísima. Yo soy una charlatana del que he venido a este mundo. Me han llamado charlatana. La sacerdotisa ya te digo, desde la espinología hasta ahora. O sea, he pasado de charlatana a charlatana porque siempre he sido vanguardia. La vanguardia. Hombre, hay vanguardia charlatana. O sea, son vendedores de crecepelos. Claro. Así te puedo traer, ¿eh? Pero vamos a ver, hay otra que es la que va a permanecer. Sencillamente, es que al tiempo... Lo bueno que esta terapia está basada
En evidencia Claro, científica, es que que eso si para no, mí no es súper importante. Yo no la estaría haciendo, es que yo me tengo que ir a dormir todas las noches y quiero dormir toda la noche de un tirón y no estar ahí con el come-come de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo me voy muy tranquila. ¿Cómo has porque a gestionado eso? pesar de que a ti, ponte tú que no funcionara contigo, porque hay casos que no funciona, ¿ok? Pocos, pero hay. Sí, hombre, la estadística está ahí. Que no depende de mí en el sentido de, oh Dios mío, no, ostras. Es como lo del idioma. Hay quien aprende alemán enseguida y hay quien nunca lo aprenderá. Lo que me gusta de tu mensaje es una cosa, y es que no hay una rivalidad con los otros profesionales dentro de la sanidad. O sea, para ti esto es como un agregado que multiplica todo lo que tenemos. Es como la levadura. Viene a que la masa crezca. Mira, ejemplo perfecto, vamos. A mí la harina la necesito, el agua también, la sal eso también. voy. Yo le pongo levadura. Claro. Va más rápido. Sí. O más que rápido, eficiente, eficaz. Que es lo que me dijiste tú, que oye, que puede que te operes y se acabó todo. O sea, ¡qué bien! Ese es el objetivo. Ojalá, ¿no? Inshallah, claro que sí. Formidable, ¿no? Pero sí que es cierto que sí creo que esta terapia puede ayudar muchísimo porque, aunque mi caso en particular, que no lo sabremos, podría haberse evitado una cirugía, no lo sabremos, pero... Sí, es lo de menos. Lo importante es a futuro. Exacto. O sea, pero sí que puede ayudar a muchas otras personas claro, a que eso no ocurra. Tienen solución quirúrgica, como la migraña. ¿Qué le van a operar la cabeza? Ostras, lo de la migraña. Yo o tengo la fibromialgia, un conocido... van a operarle cada musculito, cada tendón, el insomnio, la fatiga y todo. No, hombre, no. Hay mucha gente, sobre todo la gente con fibromialgia, que te dice, o la de fatiga crónica o la de COVID persistente, te dicen, ojalá lo mío tuviera cirugía. Y van de cabeza. Pero ¿cuál es el problema? No la tienen. Terapéutica como esta justamente lo resuelve. O si no, te escuché decir los acúfenos, porque aquí vino los acúfenos, claro. un técnico de sonido que con fue acúfenos. Sí, un técnico de sonido, Andrei, te mando un fuerte abrazo, un crack como profesional, como persona también, y me decía, conecté, fue de las primeras personas que conecté porque me entendía, porque vivió durante 6-8 meses con acúfenos. Bueno, Encarna, tú sabes lo que son los acúfenos. Y encima un técnico de sonido. O sea, cágate el orito, perdón. Yo he tenido como paciente a un músico, que lo saludo también, un músico de aquí de la Comunidad Valenciana, en una orquesta maravillosa, y como no puedo contar el pecado, no el pecador, diré sencillamente que es músico, que es brillante, y que tenía acúfenos y además un problema de hiperacusia. Imagínate, en una banda, en una orquesta de prestigio aquí en la comunidad con hiperacusia, músico profesional, y cuando no tenía el hiperacusia tenía los acúfenos. Lo resolvimos así, con este programa. Wow. Músico. O sea, que un técnico de sonido lo puedo entender, claro que sí, es horrible. A mí me llegó a decir, quería morirme. Quería morirme. Para esas personas, mira, esto me surge desde mis entrañas, ¿no? Y yo hubo un momento, y luego voy a abrirme en canal sobre Más, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que esta charla quiero que ayude de verdad, ya no solo pues, el poder ofrecer algo tan vanguardista como tu terapia, sino que también el que lo estoy sufriendo, lo que uno se siente, ¿no? Porque a mí la cabeza es como si alguien me hubiese secuestrado, vivo como, cognitivamente embotellado. Sí. Yo soy una persona muy sociable y me ha hecho no querer relacionarme incluso con los más allegados. Cuidado con esto, que eso también puede fomentar depresión, porque al final somos seres sociables. Cuanto más desconectamos es incluso contraproducente. Me fui a mi madre cuando me dijo, este doctor vive con el dolor, y llegó tal punto que fui a mi madre y entre sollozos, mirándole a la cara, le dije, por favor, mamá, necesito que me apagues. Wow. Le pedí lo que se dice una muerte asistida. Es la primera vez que yo me he visto ante esa situación en mi vida. Ese fue el colapso. Y yo creo que mucha gente de la audiencia que pueda sentir esta sensación, este sentimiento, ¿qué mensaje podrías ofrecerle? Porque yo no recibí ninguno de alguien experimentado. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que se sienten en el momento que yo me sentí en ese instante? Pues, Jorge, lo que sentiste es algo humano. Lo que hablamos es algo, ¿cómo diría? Es que es comprensible. Porque, como te he dicho antes, el dolor es una emoción aversiva. No queremos sentirla, aunque ello suponga renunciar a la vida. Es humano entender que alguien prefiere no vivir a vivir sufriendo. Pero eso tiene ya un final. Este problema tiene un final, está terminando ya. Esto no tiene vuelta atrás. Podemos tardar más o menos, pero está volviendo para atrás. Quiero decir,
está mal dicho lo de volviendo para atrás, o sea, es más bien hacia adelante. Quiero decir, estamos evolucionando dentro del modelo biomédico porque estamos constantemente cambiando de paradigmas y habrá mayor o menor lentitud, pero estamos en ello. Por ejemplo, hay en 1880 y pico hubo un médico, un tal Ignacio Semmelweis, que era obstetra, bueno, era médico, total, que este hombre asistía a las mujeres en el parto. Sabes que en aquella época las mujeres parían en casa. Además, hasta hace bien poco. A mí, por ejemplo, Sí, me sí. parieron aquí en la Plaza de España Sí. de aquí de Valencia. Nací en casa, ahí en la Plaza de España. Bueno, a lo que voy. Atendían en casa y querían promocionar el hospital, en este caso el Hospital de Viena, que estaba en aquel momento de mucho prestigio. Y este hombre, Ignacio Semmelweis, consiguió aislar la variable estadísticamente de que justamente los médicos que atendían a las mujeres al dar a luz, esas mujeres tenían más tendencia a presentar fiebres puerperales y a morir. Él consiguió aislar la variable y dijo, es algo que transportamos nosotros en las manos. Él lo llamó a eso partículas cadavéricas, porque aún no existía el microscopio, ni la teoría de las bacterias ni de los microorganismos. No se sabía que había microorganismos chiquititos así unicelulares, ya ni te cuento los virus, que es todavía más pequeños. No se sabía. Entonces, aquello era, lo defenestraron, porque la solución que dio es, señores, si nos lavamos las manos, he aislado la variable y resulta que sobreviven más mujeres que si no nos las lavamos. Hizo ciencia, estadísticamente hablando. No tuvo grupo control y tal, pero hizo ciencia. Lo defenestraron, murió completamente desahuciado y, bueno, en unas condiciones horribles, apartado de la medicina. Bien, nosotros no vamos a llegar a eso. No creo que no llegó a eso John Sarno, que es uno de mis referentes, ni están llegando mis mentores ahora, ¿no? Pero sí que está haciendo que personas como este señor, con su mejor intención, te dijera, esto no tiene solución. Y que la persona que recibe ese mensaje, ese médico, no sabía en qué psiquismo eso iba a caer. Porque hay gente que le dicen eso y dice, una mierda para ti, a mí yo no soy de esos. Y sale tan tranquilo, pero hay quien se hunde más. Entonces, claro, eso lo tenemos que evitar. Eso es evitable. Tenemos información para ser evitado. Pero tiene que entender que todas aquellas mujeres que murieron en aquel momento porque aquellos tozudos no quisieron lavarse las manos, ¿tú sabes cuántas murieron? Te pondría los pelos de punta. ¿Sabes cuánta gente está muriendo ahora por el tema del dolor crónico en Estados Unidos por el uso de opiáceos? Por desesperación. 8 americanos cada minuto. Ostras, de hecho, a mí me... Sigue muriendo gente por una enfermedad, por algo, que no es una enfermedad, por algo que tendría solución. Pero sencillamente es un problema psicosocial, quiero decir, es nuestra cultura la que tarda un tiempo en instalar los avances. No estos, ¿sabes? Otros. Entonces sí que puede haber intereses y todo lo que tú quieras, pero es un tema que tiene que ser visto con toda la humanidad del mundo. Nadie va a propósito a darle una sentencia de muerte al otro. Lo está haciendo por su bien. Nadie lo hace mal queriendo. Alguno habrá, hay excepciones para todo. Bueno, no creo ¿vale? que la intencionalidad sea pero tal, pero lo el importante impacto... es que tú y yo en este momento estamos poniendo nuestra semilla sí. para que eso no siga pasando. Esto, como se dice en castellano aquí en España, porque esto lo pueden oír también en Latinoamérica, sí. Obras son amores. Aquí estamos haciendo una obra que demuestra y que hará que mucha gente salga de ahí. Con cosas gratuitas como libros, con cosas medio gratuitas como programas económicos, con cosas más sofisticadas como terapias individuales conmigo o cualquiera de mis colegas, con cosas hiper sofisticadas que es haciendo la formación y siendo profesional de la salud. O sea, me da igual. Y además tenemos varios tipos de clientes o de consultantes. Los que solo con leer un libro llegan a esa seguridad del modelo interno y la alarma se desconecta. Los que además del libro necesitan un programa de intervención. Y los que además del libro y del programa de intervención necesitan un trabajo, vamos a llamarlo psicoterapéutico en profundidad. Hay todo tipo de público para eso. Y lo peor que puede hacer cualquier persona es compararse. Y habrá quien además de leer el libro, de hacer el programa, de tener una intervención psicoterapéutica, además necesita una intervención quirúrgica. Pues genial, lo importante es que ese sufrimiento desaparezca. Que tú llegues a generar esa seguridad con la cual recuperes tu vida y hagas tu propósito, que para eso estás aquí. Entonces, bueno,
Perfecto, es un tema de tiempo. Y ahora estamos haciendo eso, estamos haciendo futuro, estamos haciendo una realidad que va a cambiar la vida de muchas personas que van a escuchar este podcast y van a decir, ostras, hay solución, qué bien. Y dentro de 10 años, y espero que solo 5, digan, uy, qué anticuados, esta gente hablando de qué dolor y daño, se creían que era lo mismo, por favor, qué anticuados. ¿De qué maneras podemos lograr que esto trascienda también a lo público? Que contemplen esta variable, o sea, meterlo dentro de este eslabón de lo que es el abordaje del dolor Pues crónico. con lo que estamos haciendo tú y ahora. O sea, lo que te he dicho antes es, por un lado, la Mayor difusión. periodismo, divulgación, difusión, desde lo profano, desde lo profesional. Yo, por ejemplo, no sabes la de congresos y tal. Ahora el año que viene voy a ir a 2 hospitales a hacer formación a fisioterapeutas y enfermería. ¿Vale? Hay otros colegas míos que lo están haciendo a nivel de profesionales de la unidad del dolor. Por ejemplo, a mi programa lo apoya por ejemplo, unidades de dolor de prestigiosas universidades y centros de formación de España. A eso me refería. Entonces, claro, cada vez hay más profesionales, pero no porque no quieran, no porque esto sea quackery, o sea, charlatanería, ¿no? No, sencillamente es un tema de cómo llega uno a cierta información. O sea, yo me he enterado de que hay programas de la inteligencia artificial que digo, ¡ay, qué maravilla! Me acabo de enterar ahora, ojalá me hubiera enterado antes, qué trabajo me hubiera ahorrado. Es decir, ¿cuándo te llega la información? Pues bueno, pues mira, cuando toca, que quisiéramos ir un poco más a prisa. Bueno, estamos en ello. O sea, sí que va a llegar a la pública. Te digo yo que si no fuera ciencia, te diría, es que hay una venta de productos que son comerciales, que detrás de ellos solo hay marketing comercial. Pero no hay marketing científico. Esto tiene marketing científico. Es decir, esto es cuestión de tiempo. No puede ser. No puede. Es como si me dijeras, una vez descubiertos los antibióticos, que no nos pusiéramos un antibiótico, pero por el amor de Dios, si es que está archidemostrado. A pesar de que hay gente, como por ejemplo una familiar familiar político mío, sí, murió ante la ingesta de penicilina. Justamente tuvo una reacción alérgica, tuvo un shock anafiláctico y falleció. Pero es un caso aisladísimo, sí, claro, que no justifica que no se utilice la penicilina. Bien, pues lo mismo puede pasar con esto. O sea, esto se va a implementar. Lo que pasa es que entre medios, pues bueno, estamos en ese proceso. Yo, como te he dicho antes de empezar a grabar, porque estoy convencido de que superaré esta fase y conseguiremos, porque al final estoy junto a un equipo profesional, personas como tú que me hacen entender más el dolor, lo sacaremos, porque al final creo que eso es un abordaje de equipo. Vamos a trabajar en equipo, efectivamente. A mí me gustaría formar parte de este movimiento, Encarna, porque me voy a poner... Sí, lo digo en serio. Por Dios, es lo que necesitamos. No, se lo decía a mi mujer, a mi madre, les decía, cuando salga de esto... voy a poner todo mi empeño, los conocimientos que tenga, de lo que sea, a nivel de difusión, redes, charlas, exponiendo mi caso, lo que haga falta, para poder apoyar este movimiento, porque, como tú bien dices, me gustaría que este fuese uno de nuestro legado y me gustaría unirme a ese equipo en el que tú formas parte y muchos de tus colegas para poder dar la máxima difusión y cuanto antes llegue a lo público, pues moveremos cielo y tierra para que eso ocurra. Y en vez de 10, sean en 5. Exacto, que sean mejor 5, ojalá solo 2. Y la verdad es que es lo que tú dices, si el público, los consultantes, los usuarios, el público de base, le pedimos a los profesionales de la salud, no, a mí no me hagas una manipulación vertebral, méteme en un programa de reversión del dolor, o no me hagas cirugía, o sí, házmelo, pero además hazme esto, porque quiero revertirlo para siempre y no solo un alivio hasta la próxima sesión. Si hacemos divulgación, el público lo pedirá, que es otra de las maneras, o sea, es de abajo arriba y de arriba abajo. Mira, al unísono. No, de hecho yo veo incluso este protocolo como algo más previo a. Desde mi perspectiva, yo implementaría esta terapia antes de llegar a un quirófano, aunque pueda ser complementario, pero yo entiendo que es más es ideal como algo más intervencionista, sí,
que Sí. como una causa final. Pero no solo un quirófano para una estenosis o una hernia o lo que tú quieras, porque ahora tú te vas la espalda, eso, pero también puede ser Mm. hasta para una intervención de un cáncer de mama, de un cáncer, o sea, de cualquier resección tumoral, también se puede preparar a la gente para entrar de otra manera. De hecho, ya hay profesionales que lo están haciendo, pero a tolerar, a soportar, a aceptar, a vivir con el dolor. Nosotros vamos a revertirlo. Wow, es que me lo cuentas y me pone la piel de gallina, porque claro, es como, para mí, ahora mismo, una utopía, ¿no? Ya. Es que yo ahora no entiendo, algo que me ha gustado mucho, que quería comentarte antes, y es, lo que sí que es cierto que en mi cabeza ya no entiendo una vida sin dolor. Y yo creo que eso está generando una barrera enorme para decir, yo ya no visualizo, yo ya no recuerdo lo que era una vida sin esta sensación. Ya, pero de eso Fíjate. va saliendo en el proceso de reversión del dolor, va saliendo poco a poco por exposición, va cambiando el modelo, va cambiando. Es como algún idioma, no de repente hablas alemán o no hablas alemán. No, no, no. Ay, voy poco a poco, pum, 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 y de repente dices, ostras, si ya no entiendo, ostras, si ya no tengo dolor. Ay, no me había dado cuenta. La gente que revierte te dice, no sabría decirte cuándo, pero sé que no me duele. Sí, No pero me claro, saben eso es decir como, cuándo. claro, como una semilla que al final Claro. va germinando y va haciéndose Nadie puede camino. decir en qué momento le desapareció, porque es un proceso de apagado. Ostras, ya se apagó. Como esos relés que bajan la luz Sí. hasta que apagan, así. Y dices, uy, ¿en qué momento se apagó del todo? Pues mira, no lo sé, pero yo solo sé, ahora que lo dices, es verdad, si llevo 7 días, uy, si llevo una semana, pero si llevo un mes. Así es, así como funciona. Es que los tratamientos más convencionales lo que hacen es ocultar o camuflar hasta lo que se conoce, ¿no? Lo que es la experiencia. Cuando lo hacen, porque a veces ni siquiera. Bueno, ni eso. Ese es el problema. Los famosos opiáceos, hombre, ojalá lo hicieran todo el tiempo. Es que no lo hacen. Hombre, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero si no, serían eficaces. Pero es que la mayor parte de la gente consigue habituarse y entonces ya no hacen nada. O sea, el dolor solo lo revierte la mente, que es la que lo crea, De hecho, te digo no más. los fármacos. Una de las veces que fui a urgencias, por lo que has dicho, es que antes has nombrado Estados Unidos, me recetaron fentanilo. ¡Uf! Pues no. Conforme me lo recetaron, indagué un poco y dije, ¿cómo? Y me salieron... Una molécula sintética de la heroína. Hay varias series de Netflix basándose en todo eso, cómo ha llegado el fentanilo a venderse en este momento en las calles para los jóvenes y adolescentes que lo compran en el mercado como se compraba antes la heroína. Porque yo soy de esa generación. Yo soy de la generación que la heroína hizo mucho daño y luego el SIDA. Y luego ha venido pues otra droga, pero ahora se venden las benzodiazepinas y el fentanilo en la calle y los jóvenes se drogan ahora con eso. Es espeluznante, ¿eh? Claro, porque te da un momento de contemplación del bienestar o sea, en realidad lo que te da la posibilidad es de no sentir durante un poquito de tiempo la angustia de vivir. Para quien tiene esa angustia. Pero yo creo que eso, bueno, creo no. Es mejor aprender, Sí. enseñar a la mente a no rechazar eso, a ir exponiéndose y a poder disfrutar desde el potencial que tenemos y no estar en constante lucha para no sentir lo horrible que es sentir la angustia. Encarna, la verdad que está siendo una charla increíble. Yo alargaría esto, ya sabes, que muchísimo más, porque encima es una temática que me apasiona y de la que quiero, como te decía, ¿no? Con mis humildes medios, el poder dar mayor difusión posible. Yo tomo nota, y además es público, lo has dicho delante de las cámaras, Sí, de los micrófonos, sí. que No, te comprometías a ayudarnos a dar divulgación a tope. total, Yo encantada. totalmente. Es lo que nos hace falta, divulgación. En este momento, porque hay un principio en la sociedad, en nuestra cultura, es el principio de autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es esta mindungui que está diciendo estas cosas? ¿Quién es esta tía? En pocas palabras, en el idioma vulgar, ¿no? Sí, pero tu bagaje... Bueno, pero aún así, ¿quién es? ¿No? Y Sí. entonces, claro, ese principio de autoridad se puede ver contrarrestado por la información que se aporta. Entonces, esa información puede hacer que se abra la mente de esas personas y sobre todo ese trauma que está incrustado en gente que sufre, se pueda ver una lucecita de esperanza y pueda empezarse un proceso de reversión. Eso es lo fundamental. ¿Qué último mensaje te gustaría lanzar a la audiencia? A lo mejor os haya quedado pendiente o te gustaría incidir nuevamente para poner la guinda al pastel. Pues diría que entiendo perfectamente que la persona que sufre le cueste salir del lugar donde está, porque ese lugar, aunque esté sufriendo,
O sea, aquello del el refrán es español de virgencita, virgencita, que me quede como estaba, ¿no? Aunque esté sufriendo, aunque estamos o estemos sufriendo, sentimos que ahí estamos seguros. Que el ser humano no hubiera evolucionado si no se hubiera atrevido a ir un poquito más allá. Aquellas personas que, no sé, desde, ponte tú, en la cultura balear, ¿no? De los talayots y toda esa cultura, aquellos que se consiguieron pasar de una isla a la otra isla, agarrados a un tronco y decir, vamos a ver qué hay ahí delante. Tuvieron que dejar una zona de seguridad y seguramente dejarse la vida en el Mm. proceso. Entonces, toda vanguardia siempre se deja cadáveres en el camino. Porque, claro, pero así estamos, así es propio del ser humano la evolución. Entonces, estas personas que nos están escuchando, que están sufriendo, que se entiende perfectamente que no quieran dar ese paso, pero si lo dan, lo que hay ahí delante es una tierra de bienestar. Hay una tierra de posibilidad, hay una tierra de reversión, una tierra de disfrutar de la vida y una tierra en la que se puede hablar el idioma del no dolor, del no síntoma, de volver a recuperar su vida. Pero claro, a su vez se entiende que haya miedo. Y el miedo se cura con exposición. Buenísimo. Bueno, como llevamos haciendo en cada capítulo, que no sé si eres conocedora de ello, pero siempre damos un pequeño y humilde souvenir ¿Ah, de sí? vuestro paso por el programa y del cual te va a hacer entrega Vanessa ahora. ¿Lo puedes abrir? ¿Lo puedo abrir? Sí, por supuesto. Eso es para ti, Ah, en qué agradecimiento. bueno. Desde. Ah, Bueno, claro. ¡Qué bueno! la taza. Fantástico, Sí. bien. No sé si eres utilitaria de Sí, tazas, te uso, hombre. gustan. Y... Tengo vengo del mundo anglosajón donde the cup, Sí, la sí, cup sí. of tea, es muy usual, el cup, el pot. Y sí. Y bueno, pues también como yo también hago mucho vídeo, mucho audio y mucha Te la intervención ante cámara, pues también la pondré ahí. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Y tengo una última pregunta. Anda. Si tuvieses que decir de alguien que te gustaría que viniera bajo tu punto de vista, ¿a quién traerías? Ah, pues yo te diría que, por ejemplo, te trajeras a Sephora Bermúdez. Ujú. Sí, ella lleva muchos años trabajando en el ámbito de las migrañas Sí. y te gustará mucho. Que tienes, de hecho, una entrevista. Sí, ella me la hizo a mí, yo se la he hecho a ella. Ella me entrevistó en su canal, tiene Vale. un canal también muy potente y yo la he entrevistado recientemente, pero esa entrevista no ha visto la luz todavía. Pero se La verá. estamos editando. Ah, vale. La estamos editando. Pero vamos, si la trajeras aquí sería magnífico, sí. Porque hay mucha incidencia de la migraña y ella está específicamente... En ello. Ella es una terapeuta TRD que ya viene de su propio método, pero que ha sido, digamos, lo suficientemente abierta, como buena investigadora que es, porque ella tiene también mente científica, ella viene del mundo de la biología, ella es bióloga y exmigrañosa, y justamente ella comenta eso, ¿no? Que sí, que es verdad que desarrolló un método propio, pero qué interesante subirse a un barco más grande, Claro. con toda la evidencia y todo y lo que vamos a seguir investigando, porque claro, esto solo acaba de empezar. Entonces, tuvo ahí, digamos, la sabiduría como para unirse, porque juntos es mejor. O sea, por eso te decía que cuanto más unidos estemos los que trabajamos en este ámbito, mucho mejor para incidir en la población. Porque esa es otra, cada uno tira para su lado. Lo típico de esto, el nicho, ¿no? Es que este es mi nicho. Claro, nicho a nicho, lo único que estamos generando es individualismos, y esto necesita un trabajo también, un remar en común, porque no puedes remar tú solo en este barco. Tenemos que ir todos juntos. Entonces Totalmente. ella es una de las personas que, a pesar de tener método propio, se unió a este abordaje. Y es un poco mi deseo a futuro. O sea, si me pides qué te gustaría o qué deseas o qué visualizas o visionas, que todos los que trabajamos en este ámbito nos unamos para incidir en la población, para incidir en la gente, porque si no, cada uno defendiendo su terrenito, mal vamos. Opino igual que tú.
pues le lanzamos esta propuesta ahí. Esta propuesta, a ver venga, los que estáis en el abordaje del dolor desde el punto de vista mente-cuerpo, venga, a ver si hacemos algo juntos para incidir en la población. Totalmente, y animamos... En el usuario, en el que sufre, en la gente de base. Sí. Y nos dejamos de lado los matices, es que yo hago más tal, tú haces más tal, es que tú metes las emociones, tú metes más la mente, yo soy la educación, es el dolor, yo soy el afrontamiento. ¿Pero qué me estás contando? Por Dios, si va todo junto. Hay que necesitar a más esto, más lo otro, pero es todos juntos, porque es un cambio de paradigma de 180 grados, es que es tan brutal. Es que no es no es que recogemos un trocito del otro, es que no tiene nada que ver. Luego lo que hablábamos, el legado que se puede dejar a nuestros futuros. Claro. Quiero decir, para entender y sufrir menos. Al final estamos intentando dar difusión a un mensaje que va a hacer que sufra cada vez menos la población. Por eso el lema o el eslogan de la terapia de reversión del dolor, de la TRD, decimos que encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Me encanta. Yo creo que es la frase perfecta, idónea, para poner el cierre y el broche a esta entrevista. Gracias, Jorge. Pues sí, en la TRD encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Dejaremos bajo en la descripción, como hemos dicho, todos los links para que puedan bichear, chequear, indagar sobre este trabajo. Como bien hemos dicho también y destacado, está la parte del paciente y la parte educativa, formar a nuevos profesionales que puedan dar más voz y abordaje a esa gente que lo sufre, y que muchísimas gracias de corazón por tu tiempo, y espero que haya un segundo asalto en un futuro. Convocados estamos. Muy gracias, bien. Jorge. A ti.